La Divina Comedia. Dante Alighieri. Infierno. Canto primero. A la mitad del viaje de nuestra vida me encontré en una selva obscura, por haberme apartado del camino recto. Ah. Cuán penoso me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi pavor, pavor tan amargo, que la muerte no lo es tanto. Pero antes de hablar del bien que allí encontré, revelaré las demás cosas que he visto. No sé decir fijamente cómo entré allí, tan adormecido estaba cuando abandoné el verdadero camino. Pero al llegar al pie de una cuesta, donde terminaba el valle que me había llenado de miedo el corazón, miré hacia arriba, y vi su cima revestida ya de los rayos del planeta que nos guía con seguridad por todos los senderos. Entonces se calmó algún tanto el miedo que había permanecido en el lago de mi corazón durante la noche que pasé con tanta angustia, y del mismo modo que aquel que, saliendo anhelante fuera del piélagos, al llegar a la playa, se vuelve hacia las ondas peligrosas y las contempla, así mi espíritu, fugitivo aún, se volvió hacia atrás para mirar el lugar de que no salió nunca nadie vivo. Después de haber dado algún reposo a mi fatigado cuerpo, continué subiendo por la solitaria playa, procurando afirmar siempre aquel de mis pies que estuviera más bajo. Al principio de la cuesta, aparecióseme una pantera ágil, de rápidos movimientos y cubierta de manchada piel. No se separaba de mi vista, sino que interceptaba de tal modo mi camino, que me volví muchas veces para retroceder. Era a tiempo que apuntaba el día, y el sol subía rodeado de aquellas estrellas que estaban con él cuando el amor divino imprimió el primer movimiento a todas las cosas bellas. Hora y estación tan dulces me daban motivo para augurar bien de aquella fiera de pintada piel. Pero no tanto que no me infundiera terror el aspecto de un león que a su vez se me apareció, figuróseme que venía contra mí, con la cabeza alta y con un hambre tan rabiosa, que hasta el aire parecía temerle. Siguió a este una loba que, en medio de su demacración, parecía cargada de deseos, loba que ha obligado a vivir miserable a mucha gente. El fuego que despedían sus ojos me causó tal turbación, que perdí la esperanza de llegar a la cima. Y así como el que gustoso atesora y se entristece y llora con todos sus pensamientos cuando llega el momento en que sufre una pérdida, así me hizo padecer aquella inquieta fiera, que, viniendo a mi encuentro, poco a poco me repelía hacia donde el sol se calla. Mientras yo retrocedía hacia el valle, se presentó a mi vista uno, que por su prolongado silencio parecía mudo. Cuando le vi en aquel gran desierto. Piedad de mí, le grité, quien quiera que seas, sombra u hombre verdadero. Respondióme. No soy ya hombre, pero lo he sido, mis padres fueron lombardos y ambos tuvieron a Mantua por patria. Nací sub Julio aunque algo tarde, y vi a Roma bajo el mando del buen Augusto en tiempo de los dioses falsos y engañosos. Poeta fui, y canté a aquel justo hijo de Anquises, que volvió de Troya después del incendio de la soberbia Ilión. Pero, ¿por qué te entregas de nuevo a tu aflicción? ¿Por qué no asciendes al delicioso monte, que es causa y principio de todo goce? Oh. ¿Eres tú aquel Virgilio, aquella fuente que derrama tan ancho raudal de elocuencia? Le respondí ruboroso. Ah, honor y antorcha de los demás poetas. Válganme para contigo el prolongado estudio y el grande amor con que he leído y meditado tu obra. Tú eres mi maestro y mi autor predilecto, tú solo eres aquel de quien he imitado el bello estilo que me ha dado tanto honor. Mira esa fiera debido a la cual retrocedía, líbrame de ella, famoso sabio, porque a su aspecto se estremecen mis venas y late con precipitación mi pulso. Te conviene seguir otra ruta, respondió al verme llorar, si quieres huir de este sitio salvaje, porque esa fiera que te hace prorrumpir en tales lamentaciones no deja pasar a nadie por su camino, sino que se opone a ello matando al que a tanto se atreve. Su instinto es tan malvado y cruel, que nunca ve satisfechos sus ambiciosos deseos, y después de comer tiene más hambre que antes. Muchos son los animales a quienes se une, y serán aún muchos más hasta que venga el lebrel, uno, y la haga morir entre dolores. Este no se alimentará de tierra ni de peltre, sino de sabiduría, de amor y de virtud, y su patria estará entre feltro y feltro. Será la salvación de esta humilde Italia, por quien murieron de sus heridas la Virgen Camila, Euríalo y Turno y Niso. Perseguirá a la loba de ciudad en ciudad hasta que la haya arrojado en el infierno, de donde en otro tiempo la hizo salir la envidia. Ahora, por tu bien, pienso y veo claramente que debes seguirme, yo seré tu guía, y te sacaré de aquí para llevarte a un lugar eterno, donde oirás aullidos desesperados, verás los espíritus dolientes de los antiguos condenados, que llaman a gritos a la segunda muerte,
verás también a los que están contentos entre las llamas, porque esperan, cuando llegue la ocasión, tener un puesto entre los bienaventurados. Si quieres, enseguida, subir hasta ellos, te acompañará en este viaje un alma más digna que yo, te dejaré con ella cuando yo parta, pues el emperador que reina en las alturas no quiere que por mediación mía se entre en su ciudad, porque fui rebelde a su ley. Él impera en todas partes y reina arriba, arriba está su ciudad y su alto solio, oh. Feliz el elegido para su reino. Y yo le contesté: poeta, te requiero por ese Dios a quien no has conocido, que me hagas huir de este mal y de otro peor, condúceme a donde has dicho, para que yo vea la puerta de San Pedro y a los que, según dices, están tan desolados. Entonces se puso en marcha, y yo seguí tras él. Canto segundo. El día terminaba, la atmósfera oscura de la noche invitaba a descansar de sus fatigas a los seres animados que existen sobre la tierra, y yo solo me preparaba a sostener los combates del camino y de las cosas dignas de compasión, que mi memoria trazará sin equivocarse. Oh musas, oh alto ingenio, venid en mi ayuda, oh mente, que escribiste lo que vi, ahora aparecerá tu nobleza. Yo comencé. Poeta, que me guías, mira si mi virtud es bastante fuerte antes de aventurarme en tan profundo viaje. Tú dices que el padre de Silvio, Auncaraptabal, pasó al siglo inmortal y pasó sensiblemente. Si el adversario de todo mal le fue favorable, debióse a los grandes efectos que de él debían sobrevenir, y el por qué no parece injusto a un hombre de talento, pues en el Empíreo fue elegido para ser el padre de la fecunda Roma y de su imperio, el uno y la otra, a decir verdad, fueron establecidos en favor del sitio santo en donde reside el sucesor del gran Pedro. Durante este viaje, por el que le elogias, oyó cosas que presagiaron su victoria y el manto papal. Después el vaso de elección fue transportado hasta el cielo para dar más firmeza a la fe, que es el principio del camino de la salvación. Pero yo, ¿por qué he de ir? ¿Quién me lo permite? Yo no soy Eneas, ni San Pablo, ante nadie, ni ante mí mismo, me creo digno de tal honor. Porque si me lanzo a tal empresa, temo por mi loco empeño. Puesto que eres sabio, comprenderás las razones que me callo. Y como aquel que no quiere ya lo que quería, y asaltado de una nueva idea, cambia de parecer, de suerte que abandona todo lo que había comenzado, así me sucedía en aquella obscura cuesta, porque, a fuerza de pensar, abandoné la empresa que había empezado con tanto ardor. Si he comprendido bien tus palabras, respondió aquella sombra magnánima, tu alma está traspasada de espanto, el cual se apodera frecuentemente del hombre, y tanto, que le retrae de una empresa honrosa, como una vana sombra hace a veces retroceder a una fiera, cuando se introduce en la obscuridad. Para librarte de ese temor, te diré por qué he venido, y lo que vi en el primer momento en que me moviste a compasión. Yo estaba entre los que se hallan en suspenso, y me llamó una dama tan bienaventurada y tan bella, que le rogué me diera sus órdenes. Brillaban sus ojos más que la estrella, y empezó a decirme con voz angelical, en su lengua, oh alma cortés mantuana, cuya fama dura aún en el mundo y durará mientras su movimiento se prolongue. Mi amigo, que no lo es de la aventura, se ve tan embarazado en la playa desierta, que en medio del camino el miedo le ha hecho retroceder, y temo, por lo que he oído de él en el cielo, que se haya extraviado ya, y que yo haya acudido tarde en su socorro. Ve, pues, y con tus elocuentes palabras, y con lo que se necesita para sacarle de su apuro, auxíliale también, que yo quede consolada. Yo soy Beatriz, la que te hace marchar, vengo de un sitio a donde deseo volver, amor me impele, y es el que me hace hablar. Cuando vuelva a estar delante de mi Señor, le hablaré de ti bien y con frecuencia. Calló entonces, y yo repuse, oh mujer de virtud única, por quien la especie humana excede en dignidad a todos los seres contenidos bajo aquel cielo que tiene los círculos más pequeños. Tanto me place tu orden, que si ya te hubiera obedecido, creería haber tardado, no tienes necesidad de expresarme más tus deseos. Mas dime, ¿por qué causa no temes descender al fondo de este centro desde lo alto de esos inmensos lugares, a donde ardes en deseos de volver? Puesto que tanto quieres saber, te diré brevemente, respondióme, porque no temo venir a este abismo. Solo deben temerse las cosas que pueden redundar en perjuicio de otros, pero no aquellas que no inspiran este temor. Por la merced de Dios, estoy hecha de tal suerte, que no me alcanzan vuestras miserias, ni puede prender en mí la llama de este incendio. Hay en el cielo una dama gentil, 2,
que se conduele del obstáculo opuesto al que te envío, y que mitiga el duro juicio de la justicia divina. Ella se ha dirigido a Lucía, 3, con sus ruegos, y le ha dicho, tu fiel amigo tiene necesidad de ti, y te lo recomiendo. Lucía, enemiga de todo corazón cruel, se ha conmovido e ido al lugar donde yo me encontraba, sentada al lado de la antigua Raquel. Y me ha dicho, Beatriz, verdadera alabanza de Dios, no socorres a aquel que te amó tanto, y que por ti salió de la vulgar esfera. No oyes su queja conmovedora. No ves la muerte contra quien combate sobre ese río, más formidable que el mismo mar. En el mundo no ha habido jamás una persona más pronta en correr hacia un beneficio ni en huir de un peligro, que yo, en cuanto oí tales palabras. Descendí desde mi dichoso puesto, fiándome en esa elocuente palabra que te honra, y que honra a cuantos la han oído. Después de haberme hablado de este modo, volvió llorando hacia mí sus ojos brillantes, con lo que me hizo partir más presuroso. Y me he dirigido a ti tal como ha sido su voluntad, y te he preservado de aquella fiera que te cerraba el camino más corto de la hermosa montaña. Pero ¿qué tienes? ¿Por qué te suspendes? ¿Por qué abrigas tanta cobardía en tu corazón? ¿Por qué no tienes atrevimiento ni valor, cuando 3 mujeres benditas cuidan de ti en la corte celestial, y mis palabras te prometen tanto bien? Y así como las florecillas, inclinadas y cerradas por la escarcha, se abren erguidas en cuanto el sol las ilumina, así creció mi abatido ánimo, e inundó tal aliento mi corazón, que exclamé como un hombre decidido. Oh, cuán piadosa es la que me ha socorrido. Y tú, alma bienhechora, que has obedecido con tal prontitud las palabras de verdad que ella te ha dicho. Con las tuyas has preparado mi corazón de tal suerte, y le has comunicado tanto deseo de emprender el gran viaje, que vuelvo a abrigar mi primer propósito. Ve, pues, que una sola voluntad nos dirija, tú eres mi guía, mi señor, mi maestro. Así le dije, y en cuanto echó a andar, entré por el camino profundo y salvaje. Canto tercero. Por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada, la justicia animó a mi sublime arquitecto, me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes que yo no hubo nada creado, a excepción de lo eterno, y yo duro eternamente. Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Vi escritas estas palabras con caracteres negros en el dintel de una puerta, por lo cual exclamé. Maestro, el sentido de estas palabras me causa pena. Y él, como hombre lleno de prudencia, me contestó. Conviene abandonar aquí todo temor, conviene que aquí termine toda cobardía. Hemos llegado al lugar donde te he dicho que verías a la dolorida gente, que ha perdido el bien de la inteligencia. Y después de haber puesto su mano en la mía con rostro alegre, que me reanimó, me introdujo en medio de las cosas secretas. Allí, bajo un cielo sin estrellas, resonaban suspiros, quejas y profundos gemidos, de suerte que al escucharlos comencé a llorar. Diversas lenguas, horribles blasfemias, palabras de dolor, acentos de ira, voces altas y roncas, acompañadas de palmadas, producían un tumulto que va rodando siempre por aquel espacio eternamente obscuro, como la arena impelida por un torbellino. Yo, que estaba horrorizado, dije. Maestro, ¿qué es lo que oigo, y qué gente es esa, que parece doblegada por el dolor? Me respondió. Esta miserable suerte está reservada a las tristes almas de aquellos que vivieron sin merecer alabanzas ni vituperio, están confundidas entre el perverso coro de los ángeles que no fueron rebeldes ni fieles a Dios, sino que solo vivieron para sí. El cielo los lanzó de su seno por no ser menos hermoso, pero el profundo infierno no quiere recibirlos por la gloria que con ello podrían reportar los demás culpables. Y yo repuse. Maestro, qué cruel dolor les hace lamentarse tanto. A lo que me contestó. Te lo diré brevemente. Estos no esperan morir, y su ceguedad es tanta, que se muestran envidiosos de cualquier otra suerte. El mundo no conserva ningún recuerdo suyo, la misericordia y la justicia los desdeñan, no hablemos más de ellos, míralos y pasa adelante. Y yo, fijándome más, vi una bandera que iba ondeando tan deprisa, que parecía desdeñosa del menor reposo, tras ella venía tanta muchedumbre, que no hubiera creído que la muerte destruyera tan gran número. Después de haber reconocido a algunos, miré más fijamente, y vi la sombra de aquel que por cobardía hizo la gran renuncia. 4.
Comprendí inmediatamente y adquirí la certeza de que aquella turba era la de los ruines que se hicieron desagradables a los ojos de Dios y a los de sus enemigos. Aquellos desgraciados, que no vivieron nunca, estaban desnudos, y eran molestados sin tregua por las picaduras de las moscas y de las avispas que allí había, las cuales hacían correr por su rostro la sangre, que mezclada con sus lágrimas, era recogida a sus pies por asquerosos gusanos. Habiendo dirigido mis miradas a otra parte, vi nuevas almas a la orilla de un gran río, por lo cual, dije: Maestro, dígnate manifestarme quiénes son y por qué ley parecen esos tan prontos a atravesar el río, según puedo ver a favor de esta débil claridad. Y él me respondió: Te lo diré cuando pongamos nuestros pies sobre la triste orilla del Aqueronte. Entonces, avergonzado y con los ojos bajos, temiendo que le disgustasen mis preguntas, me abstuve de hablar hasta que llegamos al río. En aquel momento vimos un anciano cubierto de canas, que se dirigía hacia nosotros en una barquichuela, gritando: ¡Ay de vosotras, almas perversas! No esperéis ver nunca el cielo. Vengo para conduciros a la otra orilla, donde reinan eternas tinieblas, en medio del calor y del frío. Y tú, alma viva, que estás aquí, aléjate de entre esas que están muertas. Pero cuando vio que yo no me movía, dijo: Llegarás a la playa por otra orilla, por otro puerto, mas no por aquí, para llevarte se necesita una barca más ligera. Y mi guía le dijo: Carón, no te irrites. Así se ha dispuesto allí donde se puede todo lo que se quiere, y no preguntes más. Entonces se aquietaron las velludas mejillas del barquero de las lívidas lagunas, que tenía círculos de llamas alrededor de sus ojos. Pero aquellas almas, que estaban desnudas y fatigadas, no bien oyeron tan terribles palabras, cambiaron de color, rechinando los dientes, blasfemando de Dios, de sus padres, de la especie humana, del sitio y del día de su nacimiento, de la prole de su prole y de su descendencia. Después se retiraron todas juntas, llorando fuertemente, hacia la orilla maldita en donde se espera a todo aquel que no teme a Dios. El demonio Carón, con ojos de ascuas, haciendo una señal, las fue reuniendo, golpeando con su remo a las que se rezagaban, y así como en otoño van cayendo las hojas una tras otra, hasta que las ramas han devuelto a la tierra todos sus despojos, del mismo modo los malvados hijos de Adán se lanzaban uno a uno desde la orilla, a aquella señal, como pájaros que acuden al reclamo. De esta suerte se fueron alejando por las negras ondas, pero antes de que hubieran saltado en la orilla opuesta, se reunió otra nueva muchedumbre en la que aquellas habían dejado. Hijo mío, me dijo el cortés maestro, los que mueren en la cólera de Dios acuden aquí de todos los países, y se apresuran a atravesar el río, espoleados de tal suerte por la justicia divina, que su temor se convierte en deseo. Por aquí no pasa nunca un alma pura, por lo cual, si Carón se irrita contra ti, ya conoces ahora el motivo de sus desdeñosas palabras. Apenas hubo terminado, tembló tan fuertemente la sombría campiña, que el recuerdo del espanto que sentí aún me inunda la frente de sudor. De aquella tierra de lágrimas salió un viento que produjo rojizos relámpagos, haciéndome perder el sentido y caer como un hombre sorprendido por el sueño. Canto cuarto. Interrumpió mi profundo sueño un trueno tan fuerte, que me estremecí como hombre a quien se despierta a la fuerza. Me levanté, y dirigiendo una mirada en derredor mío, fijé la vista para reconocer el lugar donde me hallaba. Vime junto al borde del triste valle, abismo de dolor, en que resuenan infinitos ayes, semejantes a truenos. El abismo era tan profundo, obscuro y nebuloso, que en vano fijaba mis ojos en su fondo, pues no distinguía cosa alguna. Ahora descendamos allá abajo, al tenebroso mundo, me dijo el poeta muy pálido: yo iré el primero, tú el segundo. Yo, que había advertido su palidez, le respondí: ¿cómo he de ir yo, si tú, que sueles desvanecer mis incertidumbres, te atemorizas? Y él repuso: la angustia de los desgraciados que están ahí bajo, refleja en mi rostro una piedad que tú tomas por terror. Vamos, pues, que la longitud del camino exige que nos apresuremos. Y sin decir más, penetró y me hizo entrar en el primer círculo que rodea el abismo. Allí, según pude advertir, no se oían quejas, sino solo suspiros, que hacían temblar la eterna bóveda, y que procedían de la pena sin tormento de una inmensa multitud de hombres, mujeres y niños. El buen maestro me dijo: no me preguntas qué espíritus son los que estamos viendo. Quiero, pues, que sepas, antes de seguir adelante, que estos no pecaron,
y si contrajeron en su vida algunos méritos, no es bastante, pues no recibieron el agua del bautismo, que es la puerta de la fe que forma tu creencia. Y si vivieron antes del cristianismo, no adoraron a Dios como debían, yo también soy uno de ellos. Por tal falta, y no por otra culpa, estamos condenados, consistiendo nuestra pena en vivir con el deseo sin esperanza. Un gran dolor afligió mi corazón cuando oí esto, porque conocí personas de mucho valor que estaban suspensas en el limbo. Dime, Maestro y Señor mío, le pregunté para afirmarme más en esta fe que triunfa de todo error, ¿alguna de esas almas ha podido, bien por sus méritos o por los de otros, salir del limbo y alcanzar la bienaventuranza? Y él, que comprendió mis palabras encubiertas y obscuras, repuso: yo era recién llegado a este sitio, cuando vi venir a un ser poderoso, coronado con la señal de la victoria. Hizo salir de aquí el alma del primer padre, y la de Abel su hijo, y la de Noé, la del legislador Moisés, tan obediente, la del patriarca Abraham, y la del rey David, a Israel, con su padre y con sus hijos, y a Raquel por quien aquel hizo tanto, 5, y a otros muchos, a quienes otorgó la bienaventuranza, pues debes saber que, antes de ellos, no se salvaban las almas humanas. Mientras así hablaba, no dejábamos de andar, pero seguíamos atravesando siempre la selva, esto es, la selva que formaban los espíritus apiñados. Aún no estábamos muy lejos de la entrada del abismo, cuando vi un resplandor que triunfaba del hemisferio de las tinieblas. Nos encontrábamos todavía a bastante distancia, pero no a tanta que no pudiera yo distinguir que aquel sitio estaba ocupado por personas dignas. Oh tú, que honras toda ciencia y todo arte, ¿quiénes son esos, cuyo valimiento debe ser tanto, que así están separados de los demás? Y él a mí. La hermosa fama que aún se conserva de ellos en el mundo que habitas, les hace acreedores a esta gracia del cielo, que de tal suerte los distingue. Entonces oí una voz que decía: honrad al sublime poeta, regresa su sombra, que se había separado de nosotros. Cuando cayó la voz, vi venir a nuestro encuentro 4 grandes sombras, cuyo rostro no manifestaba tristeza ni alegría. El buen maestro empezó a decirme: mira aquel que tiene una espada en la mano, y viene a la cabeza de los 3 como su señor. Ese es Homero, poeta soberano, el otro es el satírico Horacio, Ovidio es el tercero y el último Lucano. Cada cual merece, como yo, el nombre que antes pronunciaron unánimes, me honran y hacen bien. De este modo vi reunida la hermosa escuela de aquel príncipe del sublime cántico, que vuela como el águila sobre todos los demás. Después de haber estado conversando entre sí un rato, se volvieron hacia mí dirigiéndome un amistoso saludo, que hizo sonreír a mi maestro, y me honraron aún más, puesto que me admitieron en su compañía, de suerte que fui el 6º entre aquellos grandes genios. Así seguimos hasta donde estaba la luz, hablando de cosas que es bueno callar, como bueno era hablar de ellas en el sitio en que nos encontrábamos. Llegamos al pie de un noble castillo, rodeado 7 veces de altas murallas, y defendido alrededor por un bello riachuelo. Pasamos sobre este como sobre tierra firme, y atravesando 7 puertas con aquellos sabios, llegamos a un prado de fresca verdura. Allí había personajes de mirada tranquila y grave, cuyo semblante revelaba una grande autoridad, hablaban poco y con voz suave. Nos retiramos luego hacia un extremo de la pradera, a un sitio despejado, alto y luminoso, desde donde podían verse todas aquellas almas. Allí, en pie sobre el verde esmalte, me fueron señalados los grandes espíritus, cuya contemplación me hizo estremecer de alegría. Allí vi a Electra con muchos de sus compañeros, entre los que conocí a Héctor y a Eneas, después a César, armado, con sus ojos de ave de rapiña. Vi en otra parte a Camila y a Pentesilea, y vi al rey latino, que estaba sentado al lado de su hija Lavinia, vi a aquel Bruto, que arrojó a Tarquino de Roma, a Lucrecia también, a Julia, a Marcia y a Cornelia, y a Saladino, que estaba solo y separado de los demás. Habiendo levantado después la vista, vi al maestro de los que saben, 6, sentado entre su filosófica familia. Todos le admiran, todos le honran, vi además a Sócrates y Platón, que estaban más próximos a aquel que los demás, a Demócrito, que pretende que el mundo ha tenido por origen la casualidad, a Diógenes, a Anaxágoras y a Tales, a Empédocles, a Heráclito y a Zenón, vi al buen observador de la cualidad, es decir, a Dioscórides, y vi a Orfeo, a Tulio y a Lino, y al moralista Séneca, al geómetra Euclides, a Ptolomeo, Hipócrates, a Vicena y Galeno,
y a Averroes, que hizo el gran comentario. No me es posible mencionarlos a todos, porque me arrastra el largo tema que he de seguir y muchas veces las palabras son breves para el asunto. Bien pronto la compañía de 6 queda reducida a 2, mi sabio guía me conduce por otro camino fuera de aquella inmovilidad hacia una aura temblorosa, y llego a un punto privado totalmente de luz. Canto quinto. Así descendí del primer círculo al segundo, que contiene menos espacio, pero mucho más dolor, y dolor punzante, que origina desgarradores gritos. Allí estaba el horrible Minos que, rechinando los dientes, examina las culpas de los que entran, juzga y da a comprender sus órdenes por medio de las vueltas de su cola. Es decir, que cuando se presenta ante él un alma pecadora, y le confiesa todas sus culpas, aquel gran conocedor de los pecados ve qué lugar del infierno debe ocupar y se lo designa, ciñéndose al cuerpo la cola tantas veces cuantas sea el número del círculo a que debe ser enviada. Ante él están siempre muchas almas, acudiendo por turno para ser juzgadas, hablan y escuchan, y después son arrojadas al abismo. Oh, tú, que vienes a la mansión del dolor, me gritó Minos cuando me vio, suspendiendo sus terribles funciones, mira cómo entras y de quién te fías, no te alucine lo anchuroso de la entrada. Entonces mi guía le preguntó: ¿por qué gritas? No te opongas a su viaje ordenado por el destino, así lo han dispuesto allí donde se puede lo que se quiere, y no preguntes más. Empezaron a dejarse oír voces plañideras, y llegué a un sitio donde hirieron mis oídos grandes lamentos. Entrábamos en un lugar que carecía de luz, y que rugía como el mar tempestuoso cuando está combatido por vientos contrarios. La tromba infernal, que no se detiene nunca, envuelve en su torbellino a los espíritus, les hace dar vueltas continuamente, y les agita y les molesta, cuando se encuentran ante la ruinosa valla que los encierra, allí son los gritos, los llantos y los lamentos, y las blasfemias contra la virtud divina. Supe que estaban condenados a semejante tormento los pecadores carnales que sometieron la razón a sus lascivos apetitos, y así como los estorninos vuelan en grandes y compactas bandadas en la estación de los fríos, así aquel torbellino arrastra a los espíritus malvados llevándolos de acá para allá, de arriba abajo, sin que abriguen nunca la esperanza de tener un momento de reposo, ni de que su pena sea minore. Y del mismo modo que las grullas van lanzando sus tristes acentos, formando todas una prolongada hilera en el aire, así también vi venir, exhalando gemidos, a las sombras arrastradas por aquella tromba. Por lo cual pregunté: Maestro, ¿qué almas son esas a quienes de tal suerte castiga ese aire negro? La primera de esas, de quienes deseas noticias, me dijo entonces, fue emperatriz de una multitud de pueblos donde se hablaban diferentes lenguas, y tan dada al vicio de la lujuria, que permitió en sus leyes todo lo que excitaba el placer, para ocultar de este modo la abyección en que vivía. Es Semiramis, de quien se lee que sucedió a Nino y fue su esposa y reinó en la tierra en donde impera el sultán. La otra es la que se mató por amor y quebrantó la fe prometida a las cenizas de Siqueo. Después sigue la lasciva Cleopatra. Ve también a Helena, que dio lugar a tan funestos tiempos, y ve al gran Aquiles, que al fin tuvo que combatir por el amor. Ve a París y a Tristán. Y a más de 1000 sombras me fue enseñando y designando con el dedo, a quienes amor había hecho salir de esta vida. Cuando oí a mi sabio nombrar las antiguas damas y los caballeros, me sentí dominado por la piedad y quedé como aturdido. Empecé a decir: Poeta, quisiera hablar a aquellas dos almas que van juntas y parecen más ligeras que las otras impelidas por el viento. Y él me contestó: Espera que estén más cerca de nosotros, y entonces ruégales, por el amor que las conduce, que se dirijan hacia ti. Tan pronto como el viento las impulsó hacia nosotros, alcé la voz diciendo: Oh almas atormentadas, venid a hablarnos, si otro no se opone a ello. Así como dos palomas, excitadas por sus deseos, se dirigen con las alas abiertas y firmes hacia el dulce nido, llevadas en el aire por una misma voluntad, así salieron aquellas dos almas de entre la multitud donde estaba Daidou, dirigiéndose hacia nosotros a través del aire malsano, atraídas por mi eficaz y afectuoso llamamiento. Oh ser gracioso y benigno, que vienes a visitar en medio de este aire negruzco a los que hemos teñido el mundo de sangre. Si fuéramos amados por el Rey del Universo, le rogaríamos por tu tranquilidad, ya que te compadeces de nuestro acerbo dolor. Todo lo que te agrade oír y decir, te lo diremos y escucharemos con gusto mientras que siga el viento tan tranquilo como ahora. La tierra donde nací está situada en la costa donde desemboca el Po con todos sus afluentes para descansar en el mar. Amor,
que se apodera pronto de un corazón gentil, hizo que éste se prendara de aquel hermoso cuerpo que me fue arrebatado de un modo que aún me atormenta. Amor, que no dispensa de amar al que es amado, hizo que me entregara vivamente al placer de que se embriagaba éste, que, como ves, no me abandona nunca. Amor nos condujo a la misma muerte. Caína, 7, espera al que nos arrancó la vida. Tales fueron las palabras de las dos sombras. Al oír a aquellas almas atormentadas, bajé la cabeza y la tuve inclinada tanto tiempo, que el poeta me dijo: ¿En qué piensas? Ah, exclamé al contestarle, cuán dulces pensamientos, cuántos deseos les han conducido a doloroso tránsito. Después me dirigí hacia ellos, diciéndoles: Francisca, tus desgracias me hacen derramar tristes y compasivas lágrimas. Pero dime, en tiempo de los dulces suspiros, ¿cómo os permitió amor conocer vuestros secretos deseos? Ella me contestó: No hay mayor dolor que acordarse del tiempo feliz en la miseria, y eso lo sabe bien tu maestro. Pero si tienes tanto deseo de conocer cuál fue el principal origen de nuestro amor, haré como el que habla y llora a la vez. Leíamos un día por pasatiempo las aventuras de Lancelote, y de qué modo cayó en las redes del amor. Estábamos solos y sin abrigar sospecha alguna. Aquella lectura hizo que nuestros ojos se buscaran muchas veces y que palideciera nuestro semblante, mas un solo pasaje fue el que decidió de nosotros. Cuando leímos que la deseada sonrisa de la amada fue interrumpida por el beso del amante, que jamás se ha de separar de mí, me besó tembloroso en la boca. El libro y quien lo escribió fue para nosotros otro Galeotto. Aquel día ya no leímos más. Mientras que un alma decía esto, la otra lloraba de tal modo, que, movido de compasión, desfallecí como si me muriera, y caí como cae un cuerpo inanimado. Canto sexto. Al recobrar los sentidos, que perdí por la tristeza y la compasión que me causó la suerte de los dos cuñados, vi en derredor mío nuevos tormentos y nuevas almas atormentadas doquier iba y doquier me volvía o miraba. Me encuentro en el tercer círculo, en el de la lluvia eterna, maldita, fría y densa, que cae siempre igualmente copiosa y con la misma fuerza. Espesos granizos, agua negruzca y nieve descienden en turbión a través de las tinieblas. La tierra, al recibirlos, exhala un olor pestífero. Cerbero, fiera cruel y monstruosa, ladra con sus 3 fauces de perro contra los condenados que están allí sumergidos. Tiene los ojos rojos, los pelos negros y cerdosos, el vientre ancho y las patas guarnecidas de uñas que clava en los espíritus, les desgarra la piel y les descuartiza. La lluvia les hace aullar como perros. Los miserables condenados forman entre sí una muralla con sus costados y se revuelven sin cesar. Cuando nos descubrió Cerbero, el gran gusano abrió las bocas enseñándonos sus colmillos. Todos sus miembros estaban agitados. Entonces mi guía extendió las manos, cogió tierra, y la arrojó a puñados en las fauces ávidas de la fiera. Y del mismo modo que un perro se deshace ladrando al tener hambre, y se apacigua cuando muerde su presa, ocupado tan solo en devorarla, así también el demonio Cerbero cerró sus impuras bocas, cuyos ladridos causaban tal aturdimiento a las almas que quisieran quedarse sordas. Pasamos por encima de las sombras derribadas por la incesante lluvia, poniendo nuestros pies sobre sus fantasmas, que parecían cuerpos humanos. Todas yacían por el suelo, excepto una que se levantó con presteza para sentarse, cuando nos vio pasar ante ella. Oh, tú, que has venido a este infierno, me dijo, reconóceme si puedes. Tú fuiste hecho, antes que yo deshecho. Yo le contesté: la angustia que te atormenta es quizá causa de que no me acuerde de ti, me parece que no te he visto nunca. Pero dime, ¿quién eres tú, que a tan triste lugar has sido conducido, y condenado a un suplicio, que si hay otro mayor, no será por cierto tan desagradable? Contestóme: tu ciudad, tan llena hoy de envidia, que ya colma la medida, me vio en su seno en vida más serena. Vosotros, los habitantes de esa ciudad, me llamasteis Ciatco. Por el reprensible pecado de la gula, me veo, como ves, sufriendo esta lluvia. Yo no soy aquí la única alma triste, todas las demás están condenadas a igual pena por la misma causa. Y no pronunció una palabra más. Yo le respondí: Ciatco, tu martirio me conmueve tanto, que me hace verter lágrimas, pero dime, si es que lo sabes, ¿en qué pararán los habitantes de esa ciudad tan dividida en facciones? ¿Hay algún justo entre ellos? Dime por qué razón se ha introducido en ella la discordia. Me contestó: después de grandes debates,
llegarán a verter su sangre, y el partido salvaje arrojará al otro partido causándole grandes pérdidas. Luego será preciso que el partido vencedor sucumba al cabo de 3 años, y que el vencido se eleve, merced a la ayuda de aquel que ahora es neutral. Esta facción llevará la frente erguida por mucho tiempo, teniendo bajo su férreo yugo a la otra, por más que ésta se lamente y avergüence. Aún hay 2 justos, pero nadie les escucha, la soberbia, la envidia y la avaricia son las 3 chispas que han inflamado los corazones. Aquí dio Ziatkov fin a su lamentable discurso, y yo le dije: todavía quiero que me informes, y me concedas algunas palabras. Dime dónde están, y dame a conocer a Farinata y al Teguiayo, que fueron tan dignos, a Jacobo Rusticuzzi, Arrigo y Mosca, y a otros que a hacer bien consagraron su ingenio, pues siento un gran deseo de saber si están entre las dalsuras del cielo o entre las amarguras del infierno. A lo que me contestó: están entre almas más perversas, otros pecados los han arrojado a un círculo más profundo, si bajas hasta allí, podrás verlos. Pero cuando vuelvas al dulce mundo, te ruego que hagas porque en él se renueve mi recuerdo, y no te digo ni te respondo más. Entonces torció los ojos que había tenido fijos, miróme un momento, y luego inclinó la cabeza, y volvió a caer entre los demás ciegos. Mi guía me dijo: ya no volverá a levantarse hasta que se oiga el sonido de la angélica trompeta, cuando venga la potestad enemiga del pecado. Cada cual encontrará entonces su triste tumba, recobrará sus carnes y su figura, y oirá el juicio que debe resonar por toda una eternidad. Así fuimos atravesando aquella impura mezcla de sombras y de lluvia, con paso lento, razonando un poco sobre la vida futura. Por lo cual dije: maestro, estos tormentos serán mayores después de la gran sentencia, o bien menores, o seguirán siendo tan dolorosos. Y él a mí: acuérdate de tu ciencia, que pretende que cuanto más perfecta es una cosa, tanto mayor bien o dolor experimenta. Aunque esta raza maldita no debe jamás llegar a la verdadera perfección, espera ser después del juicio más perfecta que ahora. Caminando por la vía que gira alrededor del círculo, continuamos hablando de otras cosas que no refiero, y llegamos al sitio donde se desciende, allí encontramos a Plutón, el gran enemigo. Canto séptimo. Papé Satán Aleppé, 8, comenzó a gritar Plutón con ronca voz. Y aquel sabio gentil, que lo supo todo, para animarme, dijo: no te inquiete el temor, pues a pesar de su poder, no te impedirá que desciendas a este círculo. Después, volviéndose hacia aquel rostro hinchado de ira, le dijo: calla, lobo maldito, consúmete interiormente con tu propia rabia. No sin razón venimos al profundo infierno, pues así lo han dispuesto allá arriba, donde Miguel castigó la soberbia rebelión. Como las velas, hinchadas por el viento, caen derribadas cuando el mástil se rompe, del mismo modo cayó al suelo aquella fiera cruel. Así bajamos a la cuarta cavidad, aproximándonos más a la dolorosa orilla que encierra en sí todo el mal del universo. Ah, justicia de Dios, ¿quién, sino tú, puede amontonar tantas penas y trabajos como allí vi? ¿Por qué nos desgarran así nuestras propias faltas? Como una ola se estrella contra otra ola en el escollo de Caribdis, así chocan uno contra otro los condenados. Allí vi más condenados que en ninguna otra parte, los cuales formados en 2 filas, se lanzaban de la una a la otra enormes pesos con todo el esfuerzo de su pecho, gritando fuertemente, dábanse grandes golpes, y después se volvían cada cual hacia atrás, exclamando: ¿por qué guardas? ¿Por qué derrochas? De esta suerte iban girando por aquel tétrico círculo, yendo desde un extremo a su opuesto, y repitiendo a gritos su injurioso estribillo. Después, cuando cada cual había llegado al centro de su círculo, se volvían todos a la vez para empezar de nuevo otra pelea. Yo, que tenía el corazón conmovido de lástima, dije: maestro mío, indícame qué gente es esta. Todos esos tonsurados que vemos a nuestra izquierda han sido clérigos. Y él me respondió: erró la mente de todos en la primera vida, y no supieron gastar razonablemente, así lo manifiestan claramente sus aullidos cuando llegan a los 2 puntos del círculo que los separa de los que siguieron camino opuesto. Esos que no tienen cabellos que cubran su cabeza, fueron clérigos, papas y cardenales, a quienes subyugó la avaricia. Y yo: maestro, entre todos esos, bien deberá haber algunos a quienes yo conozca y a quienes tan inmundos hizo este vicio. Y él a mí: en vano esforzarás tu imaginación,
la vida sórdida que los hizo deformes, hace que hoy sean obscuros y desconocidos. Continuarán chocando entre sí eternamente, y saldrán estos del sepulcro con los puños cerrados, y aquellos con el cabello rapado. Por haber gastado mal y guardado mal, han perdido el paraíso, y se ven condenados a ese eterno combate, que no necesito pintarte con palabras escogidas. Ahí podrás ver, hijo mío, cuán rápidamente pasa el soplo de los bienes de la fortuna, por los que la raza humana se enorgullece y querella. Todo el oro que existe bajo la luna, y todo lo que ha existido, no puede dar un momento de reposo a una sola de esas almas fatigadas. Maestro, le dije entonces, enséñame cuál es esa fortuna de que me hablas, y que así tiene entre sus manos los bienes del mundo. Y él a mí. Oh necias criaturas. Cuán grande es la ignorancia que os extravía. Quiero que te alamantes con mis lecciones. Aquel, cuya sabiduría es superior a todo, hizo los cielos y les dio un guía, de modo que toda parte brilla para toda parte, distribuyendo la luz por igual, con el esplendor del mundo hizo lo mismo, y le dio una guía, que administrándolo todo, hiciera pasar de tiempo en tiempo las vanas riquezas de una a otra familia, de una a otra nación, a pesar de los obstáculos que crean la prudencia y previsión humanas. He aquí por qué, mientras una nación impera, otra languidece, según el juicio de aquel que está oculto, como la serpiente en la hierba. Vuestro saber no puedo contrastarla, porque provee, juzga y prosigue su reinado, como el suyo cada una de las otras deidades. Sus transformaciones no tienen tregua, la necesidad la obliga a ser rápida, por eso se cambia todo en el mundo con tanta frecuencia. Tal es esa a quien tan a menudo vituperan los mismos que deberían ensalzarla, y de quien blasfeman y maldicen sin razón. Pero ella es feliz, y no oye esas maldiciones, contenta entre las primeras criaturas, prosigue su obra y goza en su beatitud. Bajemos ahora donde existen mayores y más lamentables males, ya descienden todas las estrellas que salían cuando me puse en marcha, y nos está prohibido retrasarnos mucho. Atravesamos el círculo hasta la otra orilla, sobre un hirviente manantial, que vierte sus aguas en un arroyo que le debe su origen y cuyas aguas son más bien obscuras que azuladas, y bajamos por un camino distinto, siguiendo el curso de tan tenebrosas ondas. Cuando aquel arroyo ha llegado al pie de la playa gris e infecta, forma una laguna llamada Estigia, y yo, que miraba atentamente, vi algunas almas encenagadas en aquel pantano, completamente desnudas y de irritado semblante. Se golpeaban no solo con las manos, sino con la cabeza, con el pecho, con los pies, arrancándose la carne a pedazos con los dientes. Díjome el buen maestro: Hijo, contempla las almas de los que han sido dominados por la ira, quiero además que sepas que bajo esta agua hay una raza condenada que suspira, y la hace hervir en la superficie, como te lo indican tus miradas en cuantos sitios se fijan. Metidos en el lodo, dicen, estuvimos siempre tristes bajo aquel aire dulce que alegra el sol, llevando en nuestro interior una tétrica humareda, ahora nos entristecemos también. En medio de este negro cieno. Estas palabras salen del fondo de su garganta, como si formaran gárgaras, no pudiendo pronunciar una sola íntegra. Así fuimos describiendo un gran arco alrededor del fétido pantano, entre la playa seca y el agua, vueltos los ojos hacia los que se atragantaban con el fango, hasta que al fin llegamos al pie de una torre. Canto octavo. Digo, continuando, que mucho antes de llegar al pie de la elevada torre, nuestros ojos se fijaron en su parte más alta, a causa de dos lucecitas que allí vimos, y otra que correspondía a estas dos, pero desde tan lejos, que apenas podía distinguirse. Entonces, dirigiéndome hacia el mar de toda ciencia, dije: ¿qué significan esas llamas? ¿Qué responde aquella otra, y quiénes son los que hacen esas señales? Respondióme: sobre esas aguas fangosas puedes ver lo que ha de venir, si es que no te lo ocultan los vapores del pantano. Jamás cuerda alguna despidió una flecha que corriese por el aire con tanta velocidad, como una navecilla que vi surcando las aguas en nuestra dirección, gobernada por un solo remero que gritaba: has llegado ya, alma vil. Flegias, Flegias, gritas en vano esta vez, dijo mi señor, no nos tendrás en tu poder más tiempo que el necesario para pasar la laguna. Flegias, conteniendo su cólera, hizo lo que un hombre a quien descubren que ha sido víctima de un engaño, ocasionándole esto un dolor profundo. Mi guía saltó a la barca y me hizo entrar en ella tras él, pero aquella no pareció ir cargada hasta que recibió mi peso. En cuanto ambos estuvimos dentro,
la antigua proa partió trazando en el agua una estela más profunda de lo que solía cuando llevaba a otros pasajeros. Mientras recorríamos aquel canal de agua estancada, se me presentó una sombra llena de lodo, y me preguntó: ¿Quién eres tú, que vienes antes de tiempo? A lo que contesté: si he venido, no es para permanecer aquí, mas dime quién eres tú, que tan sucio estás. Respondióme: ya ves que soy uno de los que lloran. Y yo a él: permanece, pues, entre el llanto y la desolación, espíritu maldito. Te conozco aunque estés tan enlodado. Entonces extendió sus manos hacia la barca, pero mi prudente maestro le rechazó diciendo: vete de aquí con los otros perros. Enseguida rodeó mi cuello con sus brazos, me besó en el rostro y me dijo: alma desdeñosa, bendita aquella que te llevó en su seno. Ese que ves fue en el mundo una persona soberbia, ninguna virtud ha honrado su memoria, por lo que su sombra está siempre furiosa. ¿Cuántos se tienen allá arriba por grandes reyes, que se verán sumidos como cerdos en este pantano, sin dejar en pos de sí más que horribles desprecios? Y yo: maestro, antes de salir de este lago, desearía en gran manera ver a ese pecador sumergido en el fango. Y él a mí: antes de que veas la orilla, quedarás satisfecho, convendrá que goces de ese deseo. Poco después, le vi acometido de tal modo por las demás sombras cenagosas, que aún alabo a Dios y le doy gracias por ello. Todas gritaban: a Felipe Argenti. Este florentino, espíritu orgulloso, se revolvía contra sí mismo, destrozándose con sus dientes. Dejémosle allí, pues no pienso ocuparme más de él. Después vino a herir mis oídos un lamento doloroso, por lo cual miré con más atención en torno mío. El buen maestro me dijo: hijo mío, ya estamos cerca de la ciudad que se llama Dait, sus habitantes pecaron gravemente y son muy numerosos. Y yo le respondí: ya distingo en el fondo del valle sus torres bermejas, como si salieran de entre llamas. A lo cual me contestó: el fuego eterno que interiormente las abrasa, les comunica el rojo color que ves en ese bajo infierno. Al fin entramos en los profundos fosos que ciñen aquella desolada tierra, las murallas me parecían de hierro. Llegamos, no sin haber dado antes un gran rodeo, a un sitio en que el barquero nos dijo en alta voz: salid, he aquí la entrada. Vi sobre las puertas más de 1000 espíritus, caídos del cielo como una lluvia, que decían con ira: ¿quién es ese que sin haber muerto anda por el reino de los muertos? Mi sabio maestro hizo un ademán expresando que quería hablarles en secreto. Entonces contuvieron un poco su cólera y respondieron: ven tú solo, y que se vaya aquel que tan audazmente entró en este reino. Que se vuelva solo por el camino que ha emprendido locamente, que lo intente, si sabe, porque tú, que le has guiado por esta obscura comarca, te has de quedar aquí. Juzga, lector, si estaría yo tranquilo al oír aquellas palabras malditas, no creí volver nunca a la tierra. Oh, mi guía querido, tú que más de 7 veces me has devuelto la tranquilidad y librado de los grandes peligros con que he tropezado, no me dejes, le dije, tan abatido, si nos está prohibido avanzar más, volvamos inmediatamente sobre nuestros pasos. Y aquel señor que allí me había llevado me dijo: no temas, pues nadie puede cerrarnos el paso que Dios nos ha abierto. Aguárdame aquí, reanima tu abatido espíritu y alimenta una grata esperanza, que yo no te dejaré en este bajo mundo. Enseguida se fue el dulce padre, y me dejó solo. Permanecí en una gran incertidumbre, agitándose el sí y el no en mi cabeza. No pude oír lo que les propuso, pero habló poco tiempo con ellos, y todos a una corrieron hacia la ciudad. Nuestros enemigos dieron con las puertas en el rostro a mi señor, que se quedó fuera, y se dirigió lentamente hacia donde yo estaba. Tenía los ojos inclinados, sin dar señales de atrevimiento, y decía entre suspiros: ¿quién me ha impedido la entrada en la mansión de los dolores? Y dirigiéndose a mí: si estoy irritado, me dijo, no te inquietes, yo saldré victorioso de esta prueba, cualesquiera que sean los que se opongan a nuestra entrada. Su temeridad no es nueva, ya la demostraron ante una puerta menos secreta, que se encuentra todavía sin cerradura. Ya has visto sobre ella la inscripción de muerte. Pero más acá de esa puerta, descendiendo la montaña y pasando por los círculos sin necesidad de guía, viene uno que nos abrirá la ciudad. Canto nono. Aquel color que el miedo pintó en mi rostro cuando vi a mi guía retroceder, hizo que en el suyo se desvaneciera más pronto la palidez insólita. Púsose atento,
como un hombre que escucha, porque las miradas no podían penetrar a través del denso aire y de la espesa niebla. Sin embargo, debemos vencer en esta lucha, empezó a decir, si no. Pero se nos ha prometido. Oh, ¿cuánto tarda el otro en llegar? 9. Yo vi bien que ocultaba lo que había comenzado a decir bajo otra idea que le asaltó después, y que estas últimas palabras eran diferentes de las primeras. Sin embargo, su discurso me causó espanto, porque me parecía descubrir en sus entrecortadas frases un sentido peor del que en realidad tenían. ¿Ha bajado alguna vez al fondo de este triste abismo algún espíritu del primer círculo, cuya sola pena es la de perder la esperanza?, le pregunté. A lo que me respondió. Rara vez sucede que alguno recorra el camino por donde yo voy. Es cierto que tuve que bajar aquí otra vez a causa de los conjuros de la cruel Ericton, que llamaba las almas a sus cuerpos. Hacía poco tiempo que mi carne estaba despojada de su alma, cuando me hizo traspasar esas murallas para sacar un espíritu del círculo de Judas. Este círculo es el más profundo, el más oscuro y el más lejano del cielo que lo mueve todo. Conozco bien el camino, por lo cual debes estar tranquilo. Esta laguna, que exhala tan gran fetidez, ciñe en torno la ciudad del dolor, donde ya no podremos entrar sin justa indignación. Dijo además otras cosas, que no he podido retener en mi memoria, porque me hallaba absorto, mirando la alta torre de ardiente cúspide, donde vi de improviso aparecer rápidamente 3 furias infernales, tintas en sangre, las cuales tenían movimientos y miembros femeniles. Estaban ceñidas de hidras vedousas, y tenían por cabellos pequeñas serpientes y cerastas, que ceñían sus horribles sienes. Y aquel que conocía muy bien a las siervas de la reina del dolor eterno. Mira, me dijo, las feroces erinias. La de la izquierda es Megera, la que llora a la derecha es Alecton, y la del centro es Tisífona. Después cayó. Las furias se desgarraban el pecho con sus uñas, se golpeaban con las manos, y daban tan fuertes gritos, que por temor me acerqué más al poeta. Venga Medusa, y le convertiremos en piedra, decían todas mirando hacia abajo, mal hemos vengado la entrada del audaz Teseo. Vuélvete y cúbrete los ojos con las manos, porque si apareciese la Gorgona, y la Baeisas, no podrías jamás volver arriba. Así me dijo el maestro, volviéndome él mismo, y no fiándose de mis manos, me tapó los ojos con las suyas. Oh vosotros, que gozáis de sano entendimiento, descubrid la doctrina que se oculta bajo el velo de tan extraños versos. Oíase a través de las turbias ondas un gran ruido, lleno de horror, que hacía retemblar las 2 orillas, asemejándose a un viento impetuoso, impelido por contrarios ardores, que se ensaña en las selvas, y sin tregua las ramas rompe y desgaja, y las arroja fuera, y marchando polvoroso y soberbio, hace huir a las fieras y a los pastores. Me descubrió los ojos, y me dijo. Ahora dirige el nervio de tu vista sobre esa antigua espuma, hacia el sitio en que el humo es más maligno. Como las ranas, que, al ver la culebra enemiga, desaparecen a través del agua, hasta que se han reunido todas en el cieno, del mismo modo vi más de 1000 almas condenadas, huyendo de uno que atravesaba la Estigia a pie enjuto. Alejaba de su rostro el aire denso, extendiendo con frecuencia la siniestra mano hacia adelante, y solo este trabajo parecía cansarle. Bien comprendí que era un mensajero del cielo, y volvíme hacia el maestro, pero éste me indicó que permaneciese quieto y me inclinara. Ah, cuán desdeñoso me pareció aquel enviado celeste. Llegó a la puerta, y la abrió con una varita sin encontrar obstáculo. Oh demonios arrojados del cielo, raza despreciable, empezó a decir en el horrible umbral, ¿cómo habéis podido conservar vuestra arrogancia? ¿Por qué os resistís contra esa voluntad, que no deja nunca de conseguir su intento, y que ha aumentado tantas veces vuestros dolores? ¿De qué os sirve luchar contra el destino? Vuestro cerbero, si bien lo recordáis, tiene aún el cuello y el hocico pelados. Entonces se volvió hacia el cenagoso camino sin dirigirnos la palabra, semejante a un hombre a quien preocupan y apremian otros cuidados, que no se relacionan con la gente que tiene delante. Y nosotros, confiados en las palabras santas, dirigimos nuestros pasos hacia la ciudad de Dait. Entramos en ella sin ninguna resistencia, y como yo deseaba conocer la suerte de los que estaban encerrados en aquella fortaleza, luego que estuve dentro, empecé a dirigir escudriñadoras miradas en torno mío, y vi por todos lados un gran campo lleno de dolor y de crueles tormentos. Como en los alrededores de Arles, donde se estanca el Ródano, o como en Pola, cerca del Cuarnero, que encierra a Italia y baña sus fronteras,
vense antiguos sepulcros, que hacen manchouso el terreno, así también aquí se elevaban sepulcros por todas partes, con la diferencia de que su aspecto era más terrible, por estar envueltos entre un mar de llamas, que los encendían enteramente, más que lo fue nunca el hierro en ningún arte. Todas sus losas estaban levantadas, y del interior de aquellos salían tristes lamentos, parecidos a los de los míseros ajusticiados. Entonces le pregunté a mi maestro: ¿qué clase de gente es esa, que sepultada en aquellas arcas, se da a conocer por sus dolientes suspiros? A lo que me respondió: son los heresiarcas, con sus secuaces de todas sectas, esas tumbas están mucho más llenas de lo que puedes figurarte. Ahí está sepultado cada cual con su semejante, y las tumbas arden más o menos. Después, dirigiéndose hacia la derecha, pasamos por entre los sepulcros y las altas murallas. Canto 10. Mi maestro avanzó por un estrecho sendero, entre los muros de la ciudad y las tumbas de los condenados, y yo seguí tras él. Oh suma virtud, exclamé, que me conduces a tu placer por los círculos impíos. Háblame y satisface mis deseos. Podré ver la gente que yace en esos sepulcros. Todas las losas están levantadas, y no hay nadie que vigile. Respondióme: todos quedarán cerrados, cuando hayan vuelto de Josafat las almas con los cuerpos que han dejado allá arriba. Epicuro y todos sus sectarios, que pretenden que el alma muere con el cuerpo, tienen su cementerio hacia esta parte. Así, que pronto contestarán aquí dentro a la pregunta que me haces, y al deseo que me ocultas. Yo le repliqué: buen guía, si acaso te oculto mi corazón, es por hablar poco, a lo cual no es la primera vez que me has predispuesto con tus advertencias. Oh toscano, que vas por la ciudad del fuego hablando modestamente, dígnate detenerte en este sitio. Tu modo de hablar revela claramente el noble país al que quizá fui yo funesto. Tales palabras salieron súbitamente de una de aquellas arcas, haciendo que me aproximara con temor a mi guía. Este me dijo: vuélvete, ¿qué haces? Mira a Farinata, que se ha levantado en su tumba, y a quien puedes contemplar desde la cintura a la cabeza. Yo tenía ya mis miradas fijas en las suyas, él erguía su pecho y su cabeza en ademán de despreciar al infierno. Entonces mi guía, con mano animosa y pronta, me impelió hacia él a través de los sepulcros, diciéndome: háblale con claridad. En cuanto estuve al pie de su tumba, examinóme un momento, y después, con acento un tanto desdeñoso, me preguntó: ¿quiénes fueron tus antepasados? Yo, que deseaba obedecer, no le oculté nada, sino que se lo descubrí todo, por lo cual arqueó un poco las cejas, y dijo: fueron terribles contrarios míos, de mis parientes y de mi partido, por eso los desterré 2 veces. Si estuvieron desterrados, le contesté, volvieron de todas partes una y otra vez, arte que los vuestros no han aprendido. Entonces, al lado de aquel, apareció a mi vista una sombra, que solo descubría hasta la barba, lo que me hace creer que estaba de rodillas. Miró en torno mío, como deseando ver si estaba alguien conmigo, y apenas se desvanecieron sus sospechas, me dijo llorando: si la fuerza de tu genio es la que te ha abierto esta obscura prisión, ¿dónde está mi hijo y por qué no se encuentra a tu lado? Respondíle: no he venido por mí mismo, el que me espera allí me guía por estos lugares, quizá vuestro guido tuvo hacia él demasiado desdén. Sus palabras y la clase de su suplicio me habían revelado ya el nombre de aquella sombra, así es que mi respuesta fue precisa. Irguiéndose repentinamente exclamó: ¿cómo dijiste tuvo? Pues que, no vive aún. No hiere ya sus ojos la dulce luz del día. Cuando observó que yo tardaba en responderle, cayó de espaldas en su tumba, y no volvió a aparecer fuera de ella. Pero aquel otro magnánimo, por quien yo estaba allí, no cambió de color, ni movió el cuello, ni inclinó el cuerpo. El que no hayan aprendido bien ese arte, me dijo continuando la conversación empezada, me atormenta más que este lecho. Mas la deidad que reina aquí no mostrará 50 veces su faz iluminada, sin que tú conozcas lo difícil que es ese arte. Pero dime, así puedas volver al dulce mundo, ¿por qué causa es ese pueblo tan desapiadado con los míos en todas sus leyes? A lo cual le contesté: el destrozo y la gran matanza que enrojeció el Arbia excita tales discursos en nuestro templo. Entonces movió la cabeza suspirando, y después dijo: no estaba yo allí solo, y en verdad, no sin razón me encontré en aquel sitio con los demás, pero sí fui el único que, cuando se trató de destruir a Florencia,
la defendí resueltamente. Ah, le contesté, ojalá vuestra descendencia tenga paz y reposo. Pero os ruego que deshagáis el nudo que ha enmarañado mi pensamiento. Me parece, por lo que he oído, que prevéis lo que el tiempo ha de traer, a pesar de que os suceda lo contrario con respecto a lo presente. Nosotros, dijo, somos como los que tienen la vista cansada, que vemos las cosas distantes, gracias a una luz con que nos ilumina el guía soberano. Cuando las cosas están próximas o existen, nuestra inteligencia es vana, y si otro no nos lo cuenta, nada sabemos de los sucesos humanos, por lo cual puedes comprender que toda nuestra inteligencia morirá el día en que se cierre la puerta del porvenir. Decida ese que acaba de caer, que su hijo está aún entre los vivos. Si antes no le respondí, hacedle saber que lo hice porque estaba distraído con la duda que habéis aclarado. Mi maestro me llamaba ya, por cuya razón rogué más solícitamente al espíritu que me dijera quién estaba con él. Estoy tendido entre más de 1000, me respondió, ahí dentro están el segundo Federico y el cardenal. 10, en cuanto a los demás, me callo. Se ocultó después de decir esto, y yo dirigí mis pasos hacia el antiguo poeta, pensando en aquellas palabras que me parecían amenazadoras. Se puso en marcha, y mientras caminábamos, me dijo: ¿Por qué estás tan turbado? Y cuando satisfice su pregunta: conserva en tu memoria lo que has oído contra ti, me ordenó aquel sabio, y ahora estáme atento. Y levantando el dedo, prosiguió: cuando estés ante la dulce mirada de aquella cuyos bellos ojos lo ven todo, conocerás el porvenir que te espera. Enseguida se dirigió hacia la izquierda. Dejamos las murallas y fuimos hacia el centro de la ciudad, por un sendero que conduce a un valle, el cual exhalaba un hedor insoportable. Canto 11. A la extremidad de un alto promontorio, formado por grandes piedras rotas y acumuladas en círculo, llegamos hasta un montón de espíritus más cruelmente atormentados. Allí, para preservarnos de las horribles emanaciones y de la fetidez que despedía el profundo abismo, nos pusimos al abrigo de la losa de un gran sepulcro, donde vi una inscripción que decía: encierro al Papa Anastasio, a quien Fotino arrastró lejos del camino recto. Es preciso que descendamos por aquí lentamente, a fin de acostumbrar de antemano nuestros sentidos a este triste hedor, y después no tendremos necesidad de precavernos de él. Así habló mi maestro, y yo le dije: busca algún recurso para que no perdamos el tiempo inútilmente. A lo que me respondió: ya ves que en ello pienso. Hijo mío, continuó, en medio de estas rocas hay 3 círculos, que se estrechan gradualmente como los que has dejado, todos están llenos de espíritus malditos, mas para que después te baste con solo verlos, oye cómo y por qué están aquí encerrados. La injuria es el fin de toda maldad, que se atrae el odio del cielo, y se llega a este fin, que redunda en perjuicio de otros, bien por medio de la violencia, o bien por medio del fraude. Pero como el fraude es una maldad propia del hombre, por eso es más desagradable a los ojos de Dios, y por esta razón los fraudulentos están debajo, entregados a un dolor más vivo. Todo el primer círculo lo ocupan los violentos, círculo que está además construido y dividido en 3 recintos, porque puede cometerse violencia contra 3 clases de seres, contra Dios, contra sí mismo y contra el prójimo, y no solo contra sus personas, sino también contra sus bienes, como lo comprenderás por estas claras razones. Se comete violencia contra el prójimo dándole la muerte o causándole heridas dolorosas, y contra sus bienes, por medio de la ruina, del incendio o de los latrocinios. De aquí resulta que los homicidas, los que causan heridas, los incendiarios y los ladrones están atormentados sucesivamente en el primer recinto. Un hombre puede haber dirigido su mano violenta contra sí mismo o contra sus bienes, justo es, pues, que purgue su culpa en el segundo recinto, sin esperar tampoco mejor suerte aquel que por su propia voluntad se priva de vuestro mundo, juega, disipa sus bienes o llora donde debía haber estado alegre y gozoso. Puede cometer violencia contra la divinidad el que reniega de ella y blasfema con el corazón, y el que desprecia la naturaleza y sus bondades. He aquí porque el recinto más pequeño marca con su fuego a Sodoma y a Caors, y a todo el que, despreciando a Dios, le injuria sin hablar, desde el fondo de su corazón. El hombre puede emplear el fraude que produce remordimientos en todas las conciencias, ya con el que de él se fía, ya también con el que desconfía de él. Este último modo de usar del fraude parece que solo quebranta los vínculos de amor, que forma la naturaleza. Por esta causa están encadenados en el segundo recinto los hipócritas, los aduladores, los hechiceros,
los falsarios, los ladrones, los simoníacos, los rufianes, los barateros y todos los que se han manchado con semejantes e inmundos vicios. Por el primer fraude no solo se olvida el amor que establece la naturaleza, sino también el sentimiento que le sigue, y de donde nace la confianza. He aquí por qué, en el círculo menor, donde está el centro de la tierra y donde se halla el asiento de Dait, yace eternamente atormentado todo aquel que ha cometido traición. Le dije entonces: Maestro, tus razones son muy claras, y bien me dan a conocer, por medio de tales divisiones, ese abismo y la muchedumbre que le habita, pero dime, los que están arrojados en aquella laguna cenagosa, los que agita el viento sin cesar, los que azota la lluvia, y los que chocan entre sí lanzando tan estridentes gritos, ¿por qué no son castigados en la ciudad del fuego, si se han atraído la cólera de Dios? Y si no se la han atraído, ¿por qué se ven atormentados de tal suerte? Me contestó: ¿por qué tu ingenio, contra su costumbre, delira tanto ahora, o es que tienes el pensamiento en otra parte? ¿No te acuerdas de aquellas palabras de la Ética, que has estudiado, en las que se trata de las tres inclinaciones que el cielo reprueba, la incontinencia, la malicia y la loca bestialidad, y de qué modo la incontinencia ofende menos a Dios y produce menor censura? Si examinas bien esta sentencia, acordándote de los que sufren su castigo fuera de aquí, conocerás por qué están separados de esos felones, y por qué los atormenta la justicia divina, a pesar de demostrarse con ellos menos ofendida. Oh sol, que sanas toda vista conturbada, exclamé, tal contento me das cuando desarrollas tus ideas, que solo por eso me es tan grato dudar como saber. Vuelve atrás un momento, y explícame de qué modo ofende la usura a la bondad divina, desvanece esta duda. La filosofía, me contestó, enseña en más de un punto al que la estudia, que la naturaleza tiene su origen en la inteligencia divina y en su arte, y si consultas bien tu física, encontrarás, sin necesidad de hojear muchas páginas, que el arte humano sigue cuanto puede a la naturaleza, como el discípulo a su maestro, de modo que aquel es casi nieto de Dios. Partiendo, pues, de estos principios, sabrás si recuerdas bien el Génesis, que es conveniente sacar de la vida la mayor utilidad, y multiplicar el género humano. El usurero sigue otra vía, desprecia a la naturaleza y a su secuaz, y coloca su esperanza en otra parte. Ahora sígueme, que me pléis avanzar. Los peces suben ya por el horizonte, el carro se ve hacia aquel punto donde expira Coro, y lejos de aquí el alto promontorio parece que desciende. Canto 12. El sitio por donde empezamos a bajar era un paraje alpestre y, a causa del que allí se hallaba, todas las miradas se apartarían de él con horror. Como aquellas ruinas, cuyo flanco azota el río Adigio, más acá de Trento, producidas por un terremoto o por falta de base, que desde la cima del monte de donde cayeron hasta la llanura, presentan la roca tan hendida, que ningún paso hallaría el que estuviese sobre ellas. Así era la bajada de aquel precipicio, y en el borde de la entreabierta cima estaba tendido el monstruo, oprobio de Creta, que fue concebido por una falsa vaca. Cuando nos vio, se mordió a sí mismo, como aquel a quien abrasa la ira. Gritóle entonces mi sabio: ¿por ventura crees que esté aquí el rey de Atenas, que allá arriba, en el mundo, te dio la muerte? Aléjate, monstruo, que éste no viene amaestrado por tu hermana, sino con el objeto de contemplar vuestras penas. Como el toro que rompe las ligaduras en el momento de recibir el golpe mortal, que huir no puede, pero salta de un lado a otro, lo mismo hizo el Minotauro, y mi prudente maestro me gritó: corre hacia el borde, mientras esté furioso, bueno es que desciendas. Nos encaminamos por aquel derrumbamiento de piedras, que oscilaban por primera vez bajo el peso de mi cuerpo. Iba yo pensativo, por lo cual me dijo: ¿acaso piensas en estas ruinas, defendidas por aquella ira bestial, que he disipado? Quiero, pues, que sepas que la otra vez que bajé al profundo infierno aún no se habían desprendido estas piedras, pero un poco antes, si no estoy equivocado, de que viniese aquel que arrebató a Dait la gran presa del primer círculo, retembló el impuro valle tan profundamente por todos sus ámbitos, que creí ver al universo sintiendo aquel amor, por el cual otros creyeron que el mundo ha vuelto más de una vez a sumirse en el caos, y entonces fue cuando esa antigua roca se destrozó por tan diversas partes. Pero fija tus miradas en el valle, pues ya estamos cerca del río de sangre, en el cual hierve todo el que por medio de la violencia ha hecho daño a los demás. Oh ciegos deseos. Oh ira desatentada, que nos aguijonea de tal modo en nuestra corta vida,
y así nos sumerge en sangre hirviente por toda una eternidad. Vi un ancho foso en forma circular, como la montaña que rodea toda la llanura, según me había dicho mi guía, y entre el pie de la roca y este foso corrían en fila muchos centauros armados de saetas, del mismo modo que solían ir a cazar por el mundo. Al vernos descender, se detuvieron, y 3 de ellos se separaron de la banda, preparando sus arcos y escogiendo antes sus flechas. Uno de ellos gritó desde lejos: ¿qué tormento os está reservado a vosotros los que bajáis por esa cuesta? Decidlo desde donde estáis, porque si no, disparo mi arco. Mi maestro respondió: contestaremos a Quirón, cuando estemos cerca. Tus deseos fueron siempre por desgracia muy impetuosos. Después me tocó y me dijo: ese es Neso, el que murió por la hermosa Deyanira, y vengó por sí mismo su muerte. El de en medio, que inclina la cabeza sobre el pecho, es el gran Quirón, que educó a Aquiles. El otro es el irascible Folo. Alrededor del foso van a millares, atravesando con sus flechas a toda alma que se hilde la sangre más de lo que le permiten sus culpas. Nos fuimos aproximando a aquellos ágiles monstruos. Quirón cogió una flecha, y con el regatón apartó las barbas hacia detrás de sus cuijadas. Cuando se descubrió la enorme boca, dijo a sus compañeros: ¿habéis observado que el de detrás mueve cuanto toca? Los pies de los muertos no suelen hacer eso. Y mi buen maestro, que estaba ya junto a él, y le llegaba al pecho, donde las dos naturalezas se unen, repuso: está en efecto vivo, y yo solo debo enseñarle el sombrío valle. Viene a él por necesidad, y no por distracción. La que me ha encomendado este nuevo oficio, ha cesado por un momento de cantar aleluya. No es él un ladrón, ni yo un alma criminal. Pero por aquella virtud que dirige mis pasos en un camino tan salvaje, cédeme uno de los tuyos para que nos acompañe, que nos indique un punto vadeable y lleve a este sobre sus ancas, pues no es espíritu que vaya por el aire. Quirón se volvió hacia la derecha, y dijo a Neso: ve, guíales, y si tropiezan con algún grupo de los nuestros, haz que les abran paso. Nos pusimos en marcha, tan fielmente escoltados, hacia lo largo de las orillas de aquella roja espuma, donde lanzaban horribles gritos los ahogados. Los vi sumergidos hasta las cejas, por lo que el gran centauro dijo: esos son los tiranos, que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran las desapiadadas culpas. Aquí está Alejandro, y el feroz Dionisio, que tantos años de dolor hizo sufrir a la Sicilia. Aquella frente que tiene el cabello tan negro es la de Azzolino, y la otra que lo tiene rubio es la de Obedso de este, que verdaderamente fue asesinado en el mundo por su hijastro. Entonces me volví hacia el poeta, el cual me dijo: sea este ahora tu primer guía, yo seré el segundo. Algo más lejos se detuvo el centauro sobre unos condenados, que parecían sacar fuera de aquel hervidero su cabeza hasta la garganta, y nos mostró una sombra que estaba separada de las demás, diciendo: aquel hirió, en recinto sagrado, a un corazón, que aún se ve honrado en las orillas del Támesis. 11. Después vi otras sombras que sacaban la cabeza fuera del río, y algunas todo el pecho, y reconocí a muchos de ellos. Como la sangre iba disminuyendo poco a poco, hasta no cubrir más que el pie, vadeamos el foso. Quiero que creas, me dijo el centauro, que así como ves disminuir la corriente por esta parte, por la otra es su fondo cada vez mayor, hasta que llega a reunirse en aquel punto donde la tiranía está condenada a gemir. Allí es donde la justicia divina ha arrojado a Atila, que fue su azote en la tierra, a Pirro, a Sexto, y eternamente arranca lágrimas, con el hervor de esa sangre, a Renato de Corneto y a Renato Pazzo, que tanto daño causaron en los caminos. Dicho esto, se volvió y repasó el vado. Canto 13. No había llegado aún Neso a la otra parte, cuando penetramos en un bosque, que no estaba surcado por ningún sendero. El follaje no era verde, sino de un color obscuro, las ramas no eran rectas, sino nudosas y entrelazadas, no había frutas, sino espinas venenosas. No son tan ásperas y espesas las selvas donde moran las fieras, que aborrecen los sitios cultivados entre el Cecina y Corneto. Allí anidan las brutales arpías, que arrojaron a los troyanos de las estrofades con el triste presagio de un mal futuro. Tienen alas anchas, cuellos y rostros humanos, pies con garras, y el vientre cubierto de plumas, subidas en los árboles, lanzan extraños lamentos. Mi buen maestro empezó a decirme: antes de avanzar más, debes saber que te encuentras en el segundo recinto,
por el cual continuarás hasta que llegues a los terribles arenales. Por tanto, mira con atención, y de este modo verás cosas, que darán testimonio de mis palabras. Por todas partes oía yo gemidos, sin ver a nadie que los exhalara, por eso me detuve todo atemorizado. Creo que él creyó que yo creía que aquellas voces eran de gente que se ocultaba de nosotros entre la espesura, y así me dijo mi maestro. Si rompes cualquier ramita de una de esas plantas, verás trocarse tus pensamientos. Entonces extendí la mano hacia adelante, cogí una ramita de un gran endrino, y su tronco exclamó: ¿Por qué me tronchas? Inmediatamente se tiñó de sangre, y volvió a exclamar: ¿Por qué me desgarras? No tienes ningún sentimiento de piedad. Hombres fuimos, y ahora estamos convertidos en troncos, tu mano debería haber sido más piadosa, aunque fuéramos almas de serpientes. Cual de verde tizón que, encendido por uno de sus extremos, gotea y chilla por el otro, a causa del aire que le atraviesa, así salían de aquel tronco palabras y sangre juntamente, lo que me hizo dejar caer la rama, y detenerme como hombre acobardado. Alma herida, respondió mi sabio, si él hubiera podido creer, desde luego, que era verdad lo que ha leído en mis versos, no habría extendido su mano hacia ti. El ser una cosa tan increíble me ha obligado a aconsejarle que hiciese lo que ahora me está pesando. Pero dile quién fuiste, a fin de que, en compensación, renueve tu fama en el mundo, donde le es lícito volver. El tronco respondió: Me halagas tanto con tus dulces palabras, que no puedo callar, no llevéis a mal que me entretenga un poco hablando con vosotros. Yo soy aquel, 12, que tuvo las 2 llaves del corazón de Federico, manejándolas tan suavemente para cerrar y abrir, que a casi todos aparté de su confianza, habiéndome dedicado con tanta fe a aquel glorioso cargo, que perdí el sueño y la vida. La cortesana que no ha separado nunca del palacio de César sus impúdicos ojos, peste común y vicio de las cortes, inflamó contra mí todos los ánimos, y los inflamados inflamaron a su vez y de tal modo a Augusto, que mis dichosos honores se trocaron en triste duelo. Mi alma, en un arranque de indignación, creyendo librarse del oprobio por medio de la muerte, me hizo injusto contra mí mismo, siendo justo. Os juro, por las tiernas raíces de este leño, que jamás fui desleal a mi señor, tan digno de ser honrado. Y si uno de vosotros vuelve al mundo, restaure en él mi memoria, que yace aún bajo el golpe que le asestó la envidia. El poeta esperó un momento, y después me dijo: Pues que calla, no pierdas el tiempo, habla y pregúntale, si quieres saber más. Yo le contesté: Interrógale tú mismo lo que creas que me interese, pues yo no podría, tanto es lo que me aflige la compasión. Por lo cual volvió él a empezar de este modo: A fin de que este hombre haga generosamente lo que tu súplica reclama, espíritu encarcelado, dígnate aún decirnos cómo se encierra el alma en esos nudosos troncos, y dime además, si puedes, si hay alguna que se desprenda de tales miembros. Entonces el tronco suspiró, y aquel resoplido se convirtió en esta voz: Os contestaré brevemente. Cuando el alma feroz se del cuerpo de donde se ha arrancado ella misma, Minos la envía al 7º círculo. Cae en la selva, sin que tenga designado sitio fijo, y allí donde la lanza la fortuna, germina cual grano de espelta. Brota primero como un retoño, y luego se convierte en planta silvestre. Las arpías, al devorar sus hojas, le causan dolor, y abren paso por donde ese dolor se exhale. Como las demás almas, iremos a recoger nuestros despojos, pero sin que ninguna de nosotras pueda revestirse con ellos, porque no sería justo volver a tener lo que uno se ha quitado voluntariamente. Los arrastraremos hasta aquí, y en este lúgubre bosque estará cada uno de nuestros cuerpos suspendido en el mismo endrino donde sufre tal tormento su alma. Prestábamos aún atención a aquel tronco, creyendo que añadiría algo más, cuando fuimos sorprendidos por un rumor, a la manera del que siente venir el jabalí y los perros hacia el sitio donde está apostado, que juntamente oye el ruido de las fieras y el fragor del ramaje. Y he aquí que aparecen a nuestra izquierda 2 infelices, desnudos y lacerados, huyendo tan precipitadamente, que rompían todas las ramas de la selva. El de delante: acude, acude, muerte, como decía, y el otro, que no corría tanto: Lanou, tus piernas no eran tan ágiles en el combate del Toupou. Y sin duda, faltándole el aliento, hizo un grupo de sí y de un arbusto. Detrás de ellos estaba la selva llena de perras negras, ávidas y corriendo cual lebreles a quienes quitan su cadena. Empezaron a dar terribles dentelladas a aquel que se ocultó,
y después de despedazarle, se llevaron sus miembros palpitantes. Mi guía me tomó entonces de la mano, y llevóme hacia el arbusto, que en vano se quejaba por sus sangrientas heridas. Oh, Jacobo de San Andrés, decía. ¿De qué te ha servido tomarme por refugio? ¿Tengo yo la culpa de tu vida criminal? Cuando mi maestro se detuvo delante de aquel arbusto, dijo. ¿Quién fuiste tú que por tantas ramas rotas exhalas con tu sangre tan quejumbrosas palabras? A lo que contestó. Oh, almas, que habéis venido a contemplar el lamentable estrago que me ha separado así de mis hojas, recogedlas al pie del triste arbusto. Yo fui de la ciudad que cambió su primer patrón por San Juan Bautista emoticono cara triste 13, por cuya razón aquel la contristará siempre con su terrible arte, y a no ser porque en el puente del Arno se conserva todavía alguna imagen suya, fuera en vano todo el trabajo de aquellos ciudadanos que la reedificaron sobre las cenizas que de ella dejó Atila. Yo de mi casa hice mi propia horca. Canto 14. Enternecido por el amor patrio, reuní las hojas dispersas, y las devolví a aquel que ya se había callado. Desde allí nos dirigimos al punto en que se divide el segundo recinto del tercero, y donde se ve el terrible poder de la justicia divina. Para explicar mejor las cosas nuevas que allí vi, diré que llegamos a un arenal, que rechaza toda planta de su superficie. La dolorosa selva lo rodeaba cual guirnalda, así como el sangriento foso circundaba aquella. Nuestros pies quedaron fijos en el mismo lindero de la selva y la llanura. El espacio estaba cubierto de una arena tan árida y espesa, como la que oprimieron los pies de Catón en otro tiempo. Oh venganza de Dios. ¿Cuánto debe temerte todo aquel que lea lo que se presentó a mis ojos? Vi numerosos grupos de almas desnudas, que lloraban miserablemente, y parecían cumplir sentencias diversas. Unas yacían de espaldas sobre el suelo, otras estaban sentadas en confuso montón, otras andaban continuamente. Las que daban la vuelta al círculo eran más numerosas, y en menor número las que yacían para sufrir algún tormento, pero éstas tenían la lengua más suelta para quejarse. Llovían lentamente en el arenal grandes copos de fuego, semejantes a los de nieve que en los Alpes caen cuando no sopla el viento. Así como Alejandro vio en las ardientes comarcas de la India caer sobre sus soldados llamas, que quedaban en el suelo sin extinguirse, lo que le obligó a ordenar a las tropas que las pisaran, porque el incendio se apagaba mejor cuanto más aislado estaba, así descendía el fuego eterno, abrasando la arena, como abrasa a la yesca el pedernal, para redoblar el dolor de las almas. Sus míseras manos se agitaban sin reposo, apartando a uno y otro lado las brasas continuamente renovadas. Yo empecé a decir: Maestro, tú que has vencido todos los obstáculos, a excepción del que nos opusieron los demonios inflexibles a la puerta de la ciudad, dime, ¿quién es aquella gran sombra, que no parece cuidarse del incendio, y yace tan feroz y altanera, como si no la martirizara esa lluvia? Y la sombra, observando que yo hablaba de ella a mi guía, gritó: Tal cual fui en vida, soy después de muerto. Aun cuando Júpiter cansara a su herrero, de quien tomó en su cólera el agudo rayo que me hirió el último día de mi vida, aun cuando fatigara uno tras otro a todos los negros obreros del Mongibelo, gritando: ayúdame, ayúdame, buen Vulcano, según hizo en el combate de Flegra, y me asaeteara con todas sus fuerzas, no lograría vengarse de mí cumplidamente. Entonces mi guía habló con tanta vehemencia, que nunca yo lo había oído expresarse de aquel modo. Oh Capaneo, si no se modera tu orgullo, él será tu mayor castigo. No hay martirio comparable al dolor que te hace sufrir tu rabia. Después se dirigió a mí, diciendo con acento más apacible: Ese fue uno de los 7 reyes que sitiaron a Tebas, despreció a Dios, y aún parece seguir despreciándole, sin que se note que le ruegue, pero, como le he dicho, su mismo despecho es el más digno premio debido a su corazón. Ahora, sígueme, y cuida de no poner tus pies sobre la abrasada arena, camina siempre arrimado al bosque. Llegamos en silencio al sitio donde desemboca fuera de la selva un riachuelo, cuyo rojo color aún me horripila. ¿Cuál es el del Bulicame? 14, el arroyo, cuyas aguas se reparten las pecadoras, así corría aquel riachuelo por la arena. Las orillas y el fondo estaban petrificados, por lo que pensé que por ellas debía andar. Entre todas las cosas que te he enseñado, desde que entramos por la puerta en cuyo umbral puede detenerse cualquiera, tus ojos no han visto otra tan notable como esa corriente, que amortigua todas las llamas. Tales fueron las palabras de mi guía, por lo que le supliqué se explicase más claramente, ya que había excitado mi curiosidad.
En medio del mar existe un país arruinado, me dijo entonces, que se llama Creta, y tuvo un rey, bajo cuyo imperio el mundo fue virtuoso. En él hay un monte, llamado Ida, que en otro tiempo fue delicioso por sus aguas y su frondosidad, y hoy está desierto, como todas las cosas antiguas. Rea lo escogió por cuna segura de su hijo, y para ocultarlo mejor, cuando lloraba, hacía que se produjesen grandes ruidos. En el interior del monte se mantiene en pie un gran anciano, que está de espaldas hacia Damieta, con la mirada fija en Roma como en un espejo. Su cabeza es formada de oro fino, y de plata pura son los brazos y el pecho, después es de bronce hasta la entrepierna, y de allí para abajo, es todo de hierro escogido, excepto el pie derecho, que es de barro cocido, y se afirma sobre este más que sobre el otro. Cada parte, menos la formada de oro, está surcada por una hendedura que mana lágrimas, las cuales, reunidas, agujeran aquel monte. Su curso se dirige hacia este valle, de roca en roca, formando el Aqueronte, la Estigia y el Flegetón, después descienden por este estrecho conducto, hasta el punto donde no se puede bajar más, y allí forman el Cocito. Ya verás lo que es este lago, por eso no te lo describo ahora. Yo le contesté. Si ese riachuelo se deriva así de nuestro mundo, ¿por qué se deja ver únicamente al margen de este bosque? Y él a mí. Tú sabes que este lugar es redondo, y aunque hayas andado mucho, descendiendo siempre al fondo por la izquierda, no has dado aún la vuelta a todo el círculo, por lo cual, si se te aparece alguna cosa nueva, no debe pintarse la admiración en tu rostro. Le repliqué. Maestro, ¿dónde están el Flegetón y el Leteo? Del uno no dices nada, y del otro solo me dices que lo origina esa lluvia de lágrimas. Me agradan todas tus preguntas, contestó, pero el hervor de esa agua roja debiera haberte servido de contestación a una de ellas. Verás el Leteo, pero fuera de este abismo, allá donde van las almas a lavarse, cuando, arrepentidas de sus culpas, les son perdonadas. Después añadió. Ya es tiempo de que nos apartemos de este bosque, procura venir detrás de mí, sus márgenes nos ofrecen un camino, pues no son ardientes, y sobre ellas se extinguen todas las brasas. Canto XV. Nos pusimos en marcha siguiendo una de aquellas orillas petrificadas. El vapor del arroyuelo formaba sobre él una niebla, que preservaba del fuego las ondas y los ribazos. Así como los flamencos que habitan entre Gante y Brujas, temiendo al mar que avanza hacia ellos, levantan diques para contenerle, o como los paduanos lo hacen a lo largo del Brenta para defender sus ciudades y castillos, antes que el Chiarentana sienta el calor, de un modo semejante eran formados aquellos ribazos, pero su constructor, quienquiera que fuese, no los había hecho tan altos ni tan gruesos. Nos hallábamos ya tan lejos de la selva, que no me habría sido posible descubrirla, por más que volviese atrás la vista, cuando encontramos una legión de almas, que venía a lo largo del ribazo, cada cual de ellas me miraba, como de noche suelen mirarse unos a otros los humanos a la escasa luz de la luna nueva, y aguzaban hacia nosotros las pestañas, como hace un sastre viejo para enfilar la aguja. Examinado de este modo por aquellas almas, fui conocido por una de ellas, que me cogió el vestido, exclamando. ¡Qué maravilla! Y yo, mientras me tendía los brazos, miré atentamente su abrasado rostro, de tal modo que, a pesar de estar desfigurado, no me fue imposible conocerle a mi vez, e inclinando hacia su faz la mía contesté. Vos aquí, ser Brunetou. Y él repuso. Oh hijo mío, no te enojes si Brunetou Latini vuelve un poco atrás contigo, y deja que se adelanten las demás almas. Yo le dije. Os lo ruego cuanto me es posible, y si queréis que nos sentemos, lo haré, si así le pléis a este con quien voy. Oh hijo mío, replicó, cualquiera de nosotros que se detenga un momento, queda después 100 años sufriendo esta lluvia, sin poder esquivar el fuego que le abrasa. Así, pues, sigue adelante, yo caminaré a tu lado, y luego me reuniré a mi mesnada, que va llorando sus eternos tormentos. No me atreví a bajar del ribazo por donde iba para nivelarme con él, pero tenía la cabeza inclinada, en actitud respetuosa. Empezó de este modo. ¿Cuál es la suerte o el destino que te trae aquí abajo antes de tu última hora? ¿Y quién es ese que te enseña el camino? Allá arriba, en la vida serena, le respondí, me extravié en un valle antes de haberse llenado mi edad. Pero ayer de mañana le volví la espalda, y cuando retrocedía otra vez hacia él, se me apareció ese, y me volvió al verdadero camino por esta vía. A lo que me contestó.
Si sigues tu estrella, no puedes menos de llegar a glorioso puerto, dado que yo en el mundo predijera bien tu destino. Y a no haber muerto tan pronto, viendo que el cielo te era tan favorable, te habría dado alientos para proseguir tu obra. Pero aquel pueblo ingrato y malo, que en otro tiempo descendió de Fiesole, y que aún conserva algo de la aspereza de sus montañas y de sus rocas, será tu enemigo, por lo mismo que prodigarás el bien, lo cual es natural, pues no conviene que madure el dulce higo entre ásperos herbales. Una antigua fama les da en el mundo el nombre de ciegos, raza avara, envidiosa y soberbia, que sus malas costumbres no te manchen nunca. La fortuna te reserva tanto honor, que los dos partidos anhelarán poseerte, pero la hierba estará lejos del pico. Hagan las bestias fiesolanas forraje de sus mismos cuerpos, y no puedan tocar a la planta, si es que todavía se hila alguna de entre su estiércol, en la que reviva la santa semilla de aquellos romanos que quedaron después de construido aquel nido de perversidad. Si todos mis deseos se hubiesen realizado, le respondí, no estaríais vos fuera de la humana naturaleza, porque tengo siempre fija en mi mente, y ahora me contrista verla así, vuestra querida, buena y paternal imagen, cuando me enseñabais en el mundo cómo el hombre se inmortaliza, me creo, pues, en el deber, mientras viva, de patentizar con mis palabras el agradecimiento que os profeso. Conservo grabado en la memoria cuanto me referís acerca de mi destino, para hacerlo explicar con otro texto por una dama que lo sabrá hacer, si consigo llegar hasta ella. Solamente deseo manifestaros que estoy dispuesto a correr todos los azares de la fortuna con tal que mi conciencia no me remuerda nada. No es la vez primera que he oído semejante predicción, y así, mueva su rueda la fortuna como le plazca, y el campesino su azada. Entonces mi maestro se volvió hacia la derecha, me miró, y después me dijo: bien escucha quien bien retiene. No por eso dejé de seguir hablando con Ser Brunetou, y preguntándole quiénes eran sus más notables y eminentes compañeros, me contestó: bueno es que conozcan los nombres de algunos de ellos, con respecto a los otros, vale más callar, que para tanta conversación el tiempo es corto. Sabe, pues, que todos ellos fueron clérigos y literatos de gran fama, y el mismo pecado los contaminó a todos en el mundo. Con aquella turba desolada va Pristiano, como también Francisco de Accorso, y si desearas conocer a tan inmunda caterva, podrías ver a aquel que por el siervo de los siervos de Dios fue trasladado del Arno al Bacchiglione, 15, donde dejó sus mal extendidos miembros. Más te diría, pero no puedo avanzar ni hablar más, porque ya veo salir nuevo humo de la arena. Vienen almas con las cuales no debo estar. Te recomiendo mi tesoro, 16, en el que aún vive mi memoria, y no pido nada más. Después se volvió con los otros, del mismo modo que los que, en la campiña de Verona, disputan a la carrera el palio verde, pareciéndose en el correr a los que vencen y no a los vencidos. Canto XVI. Entrábame ya en un sitio donde se oía el rimbombar del agua que caía en el otro recinto, rumor semejante al zumbido que producen las abejas en sus colmenas, cuando a un tiempo y corriendo se separaron tres sombras de entre una multitud que pasaba sobre la lluvia del áspero martirio. Vinieron hacia nosotros, gritando cada cual: detente, tú, que, a juzgar por tus vestidos, eres hijo de nuestra depravada tierra. Ah, que de llagas antiguas y recientes vi en sus miembros, producidas por las llamas. Su recuerdo me contrista todavía. A sus gritos se detuvo mi maestro, volvió el rostro hacia mí, y me dijo: espera aquí si quieres ser cortés con esos, aunque si no fuese por el fuego que lanza sus rayos sobre este lugar, te diría que, mejor que a ellos la prisa de venir, te estaría a ti la de correr a su encuentro. Las sombras volvieron de nuevo a sus exclamaciones luego que nos detuvimos, y cuando llegaron a donde estábamos, empezaron las tres a dar vueltas formando un círculo. Y como solían hacer los gladiadores desnudos y untados de aceite, que antes de venir a las manos buscaba cada cual la oportunidad de lanzarse con ventaja sobre su contrario, del mismo modo cada una de aquellas sombras dirigía su rostro hacia mí, girando sin cesar, de suerte que tenían vuelto el cuello en distinta dirección de la que seguían sus pies. Aunque la miseria de este suelo movedizo y nuestro llagado y sucio aspecto haga que nosotros y nuestros ruegos seamos despreciables, comenzó a decir una de ellas, nuestra fama debe incitar a tu corazón a decirnos quién eres tú, que sientas con tal seguridad los pies vivos en el infierno. Este que ves tan desnudo y destrozado, y cuyas huellas voy siguiendo, fue de un rango mucho más elevado de lo que te figuras. Nieto fue de la púdica Gualdrata, 17, se llamó Guido Guerra,
y durante su vida hizo tanto con su talento, como con su espada. El otro, que tras de mí oprime la arena, este guía yo Aldobrandí, cuya voz debería ser agradecida en el mundo, y yo, que sufro el mismo tormento que ellos, fui Jacobo Rusticuzzi, y por cierto que nadie me causó más daño que mi fiera mujer. Si hubiese podido estar al abrigo del fuego, me habría lanzado hacia los de abajo, y creo que mi maestro lo hubiera tolerado, pero como estaba expuesto a abrasarme y cocerme, el miedo venció la buena intención que me impelía a abrazarlos. Así les dije. Vuestra situación no me ha inspirado desprecio, sino un dolor que tardará en desaparecer. Esto es lo que he sentido desde el momento que mi señor me dijo algunas palabras, por las cuales comprendí que era gente de vuestra calidad la que hacia nosotros venía. De vuestra tierra soy, y siempre he retenido y escuchado con gusto vuestros actos y vuestros honrados nombres. Dejo las amarguras, y voy en busca de los sabrosos frutos que me ha prometido mi sincero guía, pero antes me es preciso bajar hasta el centro. Así tu alma permanezca unida a tus miembros por mucho tiempo, repuso aquel, y así también resplandezca tu fama después de la muerte. Ruégote nos digas si la gentileza y el valor habitan aún en nuestra ciudad, como solían, o si se han desterrado por completo, porque Guillermo Borsiere, que gime hace poco tiempo entre nosotros, y va allí con los demás compañeros, nos atormenta con sus relatos. Los advenedizos y las rápidas fortunas han engendrado en ti, Florencia, tanto orgullo e inmoderación, que tú misma te lamentas ya por esa causa. Así exclamé con el rostro levantado, y las tres sombras, oyendo esta respuesta, se miraron mutuamente, como cuando se oyen cosas que se tienen por verdaderas. Si tampoco te cuesta en otras ocasiones satisfacer las preguntas de cualquiera, respondieron todos, dichoso tú que dices lo que sientes. Mas, si sales de estos lugares, obscuros, y vuelves a ver las hermosas estrellas, cuando te plazca decir, estuve allí, haz que los hombres hablen de nosotros. Enseguida rompieron el círculo, y huyeron tan deprisa, que sus piernas parecían alas. No podría decirse amén tan pronto como ellos desaparecieron, por lo cual mi maestro determinó que nos fuésemos. Yo le seguía, y a los pocos pasos advertí que el ruido del agua estaba tan próximo, que aun hablando alto apenas nos hubieran oído. Como aquel río que sigue su propio curso desde el monte Beso hacia Levante por la izquierda del Apenino, el cual se llama Acquacheta antes de precipitarse en un lecho más bajo, y perdiendo este nombre en Forlì, y formando después una cascada, ruge sobre San Benedetto en los Alpes, donde 1 millar de hombres debiera hallar su retiro. Así en la parte inferior de una roca escarpada, oímos resonar tan fuertemente aquella agua teñida de sangre, que me habría hecho ensordecer en poco tiempo. Tenía yo una cuerda ceñida al cuerpo, con la cual había esperado apoderarme de la pantera de pintada piel. Cuando me la desaté, según me lo había ordenado mi guía, se la presenté arrollada y replegada. Entonces se volvió hacia la derecha, y desde una distancia considerable de la orilla, la arrojó en aquel abismo profundo. Preciso es, decía yo entre mí, que alguna novedad responda a esa nueva señal, cuyo efecto espera con tanta atención mi maestro. Oh, qué circunspectos deberían ser los hombres ante los que, no solamente ven sus actos, sino que, con la inteligencia, leen en el fondo de su pensamiento. Mi guía me dijo: pronto vendrá de arriba lo que espero, y pronto también es preciso que descubran tus ojos lo que tu pensamiento no ve con claridad. El hombre debe, siempre que pueda, cerrar sus labios antes de decir una verdad, que tenga visos de mentira, porque se expone a avergonzarse sin tener culpa. Pero ahora no puedo callarme, y te juro, oh lector, por los versos de esta comedia, a la que deseo la mayor aceptación, que vi venir nadando por el aire denso y obscuro una figura, que causaría espanto al corazón más entero, la cual se asemejaba al buzo que vuelve del fondo a donde bajó acaso a desprender el ancla que está afianzada a un escollo, u otro cualquier objeto escondido en el mar, y que extiende hacia arriba los brazos, al mismo tiempo que encoge sus piernas. Canto 17. He ahí la fiera de aguzada cola, que traspasa las montañas, y rompe los muros y las armas, he ahí la que corrompe al mundo entero. Así empezó a hablarme mi maestro, e hizo a aquella una seña, indicándole que se dirigiera hacia la margen de piedra donde nos encontrábamos. Y aquella inmunda imagen del fraude, llegó a nosotros, y adelantó la cabeza y el cuerpo, pero no puso la cola sobre la orilla. Su rostro era el de un varón justo, tan bondadosa era su apariencia exterior, y el resto del cuerpo el de una serpiente. Tenía 2 garras llenas de vello hasta los sobacos, y la espalda,
el pecho y los costados salpicados de tal modo de lazos y escudos, que no ha habido tela turca ni tártara tan rica en colores, no pudiendo compararse tampoco a aquellos los de las telas de Aracnea. Como se ven muchas veces las barcas en la orilla, mitad en el agua y mitad en tierra, o como en el país de los glotones tudescos el castor se prepara a hacer la guerra a los peces, así la detestable fiera se mantenía sobre el cerco de piedra que circunda la arenosa llanura, agitando su cola en el vacío, y levantando el venenoso dardo de que tenía armada su extremidad, como la de un escorpión. Mi guía me dijo: ahora conviene que dirijamos nuestros pasos hacia la perversa fiera que allí está tendida. Por lo cual descendimos por la derecha, y dimos 10 pasos sobre la extremidad del margen, procurando evitar la arena abrasada y las llamas. Cuando llegamos donde la fiera se encontraba, vi a corta distancia sobre la arena mucha gente sentada al borde del abismo. Allí me dijo mi maestro: a fin de que adquieras una completa experiencia de lo que es este recinto, anda y examina la condición de aquellas almas, pero que sea corta tu conferencia. Mientras vuelves, hablaré con esta fiera, para que nos preste sus fuertes espaldas. Continué, pues, andando solo hasta el extremo del 7º círculo, donde gemían aquellos desgraciados. El dolor brotaba de sus ojos, mientras acá y allá se defendían con las manos, ya de las pavesas, ya de la candente arena, como los perros, en el estío, rechazan con las patas o con el hocico las pulgas, moscas o tábanos, que les molestan. Mirando atentamente el rostro de muchos de aquellos a quienes azota el doloroso fuego, no conocía ninguno, pero observé que del cuello de cada cual pendía una bolsa de cierto color, marcada con un signo, en cuya contemplación parecían deleitarse sus miradas. Aproximándome más para examinar mejor, vi en una bolsa amarilla una figura azul, que tenía toda la apariencia de un león. Después, prosiguiendo el curso de mis observaciones, vi otra, roja como la sangre, que ostentaba una oca más blanca que la leche. Uno de ellos, en cuya bolsa blanca figuraba una puerca preñada, de color azul, me dijo: ¿qué haces en esta fosa? Vete, y puesto que aún vives, sabe que mi vecino Vitaliano debe sentarse aquí a mi izquierda. Yo soy Paduano, en medio de estos florentinos, que muchas veces me atruenan los oídos gritando: venga el caballero soberano, que llevará la bolsa con los 3 picos. Después torció la boca, y sacó la lengua como el buey que se lame las narices. Y yo, temiendo que mi tardanza incomodase a aquel que me había encargado que estuviera allí poco tiempo, volví la espalda a tan miserables almas. Encontré a mi guía, que había saltado ya sobre la grupa del feroz animal, y me dijo: ahora sé fuerte y atrevido. Por aquí no se baja sino por escaleras de esta clase, monta delante, quiero quedarme entre ti y la cola, a fin de que ésta no pueda hacerte daño alguno. Al oír estas palabras, me quedé como aquel que, presintiendo el frío de la cuartana, tiene ya las uñas pálidas, y tiembla con todo su cuerpo tan solo al mirar la sombra, pero su sentido amenazador me produjo la vergüenza que da ánimo a un servidor delante de un buen amo. Me coloqué sobre las anchas espaldas de la fiera, y quise decir: ten cuidado de sostenerme, pero, contra lo que esperaba, me faltó la voz, si bien él, que ya anteriormente me había socorrido en todos los peligros, apenas monté, me estrechó y me sostuvo entre sus brazos. Después dijo: Gerión, ponte ya en marcha, trazando anchos círculos y descendiendo lentamente, piensa en la nueva carga que llevas. Aquel animal fue retrocediendo como la barca que se aleja de la orilla, y cuando sintió todos sus movimientos en libertad, revolvió la cola hacia donde antes tenía el pecho, y extendiéndola, la agitó como una anguila, atrayéndose el aire con las garras. No creo que Faetón tuviera tanto miedo, cuando abandonó las riendas, por lo cual se abrasó el cielo, como se puede ver todavía, ni el desgraciado Ícaro, cuando, derritiéndose la cera, sintió que las alas se desprendían de su cintura, al mismo tiempo que su padre le gritaba: mal camino llevas como el que yo sentí, al verme en el aire por todas partes, y alejado de mi vista todo, excepto la fiera. Esta empezó a marchar, nadando lentamente, girando y descendiendo, pero yo no podía apercibirme más que del viento que sentía en mi rostro y en la parte inferior de mi cuerpo. Empecé a oír hacia la derecha el horrible estrépito que producían las aguas en el abismo, por lo cual incliné la cabeza y dirigí mis miradas hacia abajo, causándome un gran miedo aquel precipicio, porque vi llamas y percibí lamentos, que me obligaron a encogerme tembloroso. Entonces observé, pues no lo había reparado antes, que descendíamos dando vueltas,
como me lo hizo notar la proximidad de los grandes dolores, amontonados por doquier en torno nuestro. Como el halcón, que ha permanecido volando largo tiempo sin ver reclamo ni pájaro alguno, hace exclamar al halconero, ya bajas, y efectivamente desciende cansado de las alturas donde trazaba 100 rápidos círculos, posándose lejos del que lo amaestró, desdeñoso e iracundo, así nos dejó Gerión en el fondo del abismo, al pie de una desmoronada roca, y libre de nuestras personas, se alejó como la saeta despedida por la cuerda. Canto XVIII. Hay un lugar en el infierno, llamado Malevolge, 18, construido todo de piedra y de color ferruginoso, como la cerca que lo rodea. En el centro mismo de aquella funesta planicie se abre un pozo bastante ancho y profundo, de cuya estructura me ocuparé en su lugar. El espacio que queda entre el pozo y el pie de la dura cerca es redondo, y está dividido en 10 valles, o recintos cerrados, semejantes a los numerosos fosos que rodean a un castillo para defensa de las murallas, y así como estos fosos tienen puentes que van desde el umbral de la puerta a su otro extremo, del mismo modo aquí avanzaban desde la base de la montaña algunas rocas, que atravesando las márgenes y los fosos, llegaban hasta el pozo central, y allí se reunían quedando truncadas. Tal era el sitio donde nos encontramos cuando descendimos de la grupa de Gerión. El poeta echó a andar hacia la izquierda, y yo seguí tras él. A mi derecha vi nuevas causas de conmiseración, nuevos tormentos y nuevos burladores, que llenaban la primera fosa. En el fondo estaban desnudos los pecadores, los del centro acá venían de frente a nosotros, y los de esta parte afuera seguían nuestra misma dirección, pero con paso más veloz. Como en el año del jubileo, a causa de la afluencia de gente que atraviesa el puente de San Angelou, los romanos han determinado que todos los que se dirijan al castillo y vayan hacia San Pedro pasen por un lado, y por el otro los que van hacia el monte. Así vi, por uno y otro lado de la negra roca, cornudos demonios con grandes látigos, que azotaban cruelmente las espaldas de los condenados. Oh, cómo les hacían mover las piernas al primer golpe. Ninguno aguardaba el segundo ni el tercero. Mientras yo andaba, mis ojos se encontraron con los de un pecador, y dije enseguida, no es la primera vez que veo a ese. Por lo que me detuve a observarlo mejor, mi dulce guía se detuvo al mismo tiempo, y aún me permitió retroceder un tanto. El azotado creyó ocultarse bajando la cabeza, mas le sirvió de poco, pues le dije. Tú, que fijas los ojos en el suelo, si no son falsas las facciones que llevas, eres Benedico Caccianímico. ¿Pero qué es lo que te ha traído a tan picantes salsas? A lo que me contestó. Lo digo con repugnancia, pero cedo a tu claro lenguaje, que me hace recordar el mundo de otro tiempo. Yo fui aquel que obligó a la bella Guisola a satisfacer los deseos del marqués, cuéntese como se quiera la tal historia. Y no soy el único boloñés que llora aquí, antes bien este sitio está tan lleno de ellos, que no hay en el día entre el Savena y el Reno tantas lenguas que digan sipa, 19, como en esta fosa, y si quieres una prueba de lo que te digo, recuerda nuestra codicia notoria. Mientras así hablaba, un demonio le pegó un latigazo, diciéndole, anda, rufián, que aquí no hay mujeres que se vendan. Me reuní a mi guía, y a los pocos pasos llegamos a un punto de donde salía una roca de la montaña. Subimos por ella ligeramente, y volviendo a la derecha sobre su áspero dorso, salimos de aquel eterno recinto. Luego que llegamos al sitio en que aquel peñasco se ahueca por debajo a modo de puente, para dar paso a los condenados, mi guía me dijo. Detente, y haz que en ti se fijen las miradas de esos otros malnacidos, cuyos rostros no has visto aún, porque han caminado hasta ahora en nuestra misma dirección. Desde el vetusto puente contemplamos la larga fila que hacia nosotros venía por la otra parte, y que era igualmente castigada por el látigo. El buen maestro me dijo, sin que yo le preguntara nada. Mira esa gran sombra que se acerca, y que, a pesar de su dolor, no parece derramar ninguna lágrima. ¿Qué aspecto tan majestuoso conserva aún? Ese es Jasón, que con su valor y su destreza robó en Cólquide el vellocino de oro. Pasó por la isla de Lemnos, después que las audaces y crueles mujeres de aquella isla dieron muerte a todos los habitantes varones, y allí, con sus artificios y sus halagüeñas palabras, engañó a la joven Isipila, que antes había engañado a todas sus compañeras, y la dejó encinta y abandonada. Por tal culpa está condenado a tal martirio, que es también la venganza de Medea. Con él van todos los que han cometido igual clase de engaños. Bástete, pues, saber esto de la primera fosa, y de los que en ella son atormentados.
Nos encontrábamos ya en el punto donde el estrecho sendero se cruza con el segundo margen, que sirve de apoyo para otro arco. Allí vimos a los que se anidan en una nueva fosa, dando resoplidos con sus narices y golpeándose con sus propias manos. Las orillas estaban incrustadas de moho, producido por las emanaciones de abajo, que allí se condensan, ofendiendo a la vista y al olfato. La fosa es tan profunda, que no se puede ver el fondo, sino mirando desde la parte más alta del arco, que lo domina perpendicularmente. Allí nos pusimos, y desde aquel punto vimos en el foso unas gentes sumergidas en un estiércol, que parecía salir de las letrinas humanas, y mientras tenía la vista fija allí dentro, vi uno con la cabeza tan sucia de excremento, que no podía saber si era clérigo o seglar. Aquella cabeza me dijo: ¿por qué te muestras tan ávido de mirarme a mí, con preferencia a los otros que están tan sucios como yo? Le respondí: porque, si mal no recuerdo, te he visto otra vez con los cabellos enjutos, y tú eres Alejo Interminelli de Luca, por eso te miro más que a todos los otros. Entonces, él, golpeándose la calabaza, exclamó: aquí me han sumergido las lisonjas que no se cansó de prodigar mi lengua. Después de esto, mi guía me dijo: procura adelantar un poco la cabeza, a fin de que tus miradas alcancen las facciones de aquella sucia esclava desmelenada, que se desgarra las carnes con sus uñas llenas de inmundicia, y que tan pronto se encoge como se estira. Esa estáis, la prostituta, que cuando su amante le preguntó: tengo grandes méritos a tus ojos, como a ella le contestó: sí, maravillosos. Y con esto queden saciadas nuestras miradas. Canto XIX. O Simón el